8 en punto de la mañana. Buenos días, Aragón. En directo desde el aeropuerto de Teruel. Javier de Sola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Efectivamente, les saludamos desde el aeropuerto de Teruel, desde la segunda planta de la terminal de este aeropuerto. Frente a nosotros, decenas de aviones aparcados que componen esa fotografía ya clásica que se ve desde la autovía Mudéjar cuando uno se dirige hacia o desde Teruel. Aviones que parecen de miniatura desde la autovía, pero de cuyo tamaño uno es consciente cuando se va acercando hasta este punto en el que hoy nos encontramos. Hoy programa especial, Buenos Días Aragón especial, desde uno de los aeropuertos más singulares que tenemos en toda España. Un proyecto que no deja de crecer. De hecho, hoy vamos a tener doble noticia aquí. Por un lado, esta mañana se va a inaugurar una nueva ampliación de la zona de estacionamiento de aviones que tiene este aeropuerto. Ya saben que desde sus inicios esa ha sido una de las principales funciones. Otras han sido el mantenimiento y el reciclado de aviones. La otra noticia es que ya hay fecha para el inicio de las obras de construcción de manera inminente, en 15 días prácticamente, de la nueva terminal del aeropuerto de Teruel, que duplicará la superficie de la actual, que literalmente se ha quedado pequeña. Y en fin, las obras que empiezan ya de manera inminente en 15 días no son las únicas que hay en este aeropuerto, porque también se está trabajando en una nave para construir dirigibles, entre otras muchas cosas. En el aeropuerto de Teruel cada vez se aparcan, reparan, reciclan más aviones, pero es que también cada vez se hacen más de otras cosas. Aquí se forma, aquí se enseña, aquí se aprende, aquí se investiga, aquí se diseña, pronto se diseñarán, se fabricarán dirigibles. Este es uno de los proyectos más espectaculares de los muchos que vienen. En fin, hasta las 10 de la mañana vamos a contarles todo lo que pasa y lo que pasará por aquí. Con nosotros van a estar, además del director del aeropuerto, al que saludamos ya mismo, los representantes de Tarmac, de Elson Space, de Sky, del Instituto Segundo de Chomón, la Universidad de Zaragoza, en fin. Todos tienen mucho que decir aquí. Buenos días, Aragón, desde el aeropuerto de Teruel. Con Javier de Sola. Ahora mismo nos adentramos en todo eso, pero antes, por terminar de resituar la mañana, les contamos también otras claves de este lunes 19 de mayo que pasan, por ejemplo, por la reunión que mantiene el ministro de Economía con las comunidades autónomas para abordar nuevas medidas del Gobierno central frente a los aranceles impuestos por Donald Trump. Carlos Cuerpo detallará el plan de internacionalización y búsqueda de nuevos mercados con el que se pretende ayudar a las empresas españolas a encontrar nuevos clientes en el exterior. Es una iniciativa que forma parte del paquete de 14.000 millones de euros anunciado por Pedro Sánchez para paliar las consecuencias de los aranceles de Estados Unidos. Por cierto, noticia también desde Estados Unidos, el expresidente Joe Biden ha sido diagnosticado de un agresivo cáncer de próstata con metástasis en los huesos. Tiene 82 años. En casa, en Aragón, el Banco de Leche hace un llamamiento para seguir impulsando estas donaciones. Subraya que la leche materna aporta muchos beneficios para los recién nacidos y que necesita madres donantes. La gerente del Banco de Sangre y Tejidos es Rosa Plantagenet White. Son bebés de muy bajo peso, con problemas, y que esa leche materna mejora muchísimo el sistema inmunitario, les protege de enfermedades, les mejora el sistema neurológico, y por ello decimos, es el nombre de la campaña, Tu leche es mi vida. Esta campaña la hemos enviado a todos los centros de salud de Aragón para que reciban información todas las matronas, pediatras. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Donación de Leche Materna para homenajear a las mujeres que donan este alimento. También del lunes, hoy, en el Senado, en la comisión que investiga el caso Koldo. A las 11 de la mañana comparece Joaquín Gutiérrez, el director del Parador de Teruel, donde presuntamente el exministro socialista José Luis Ábalos participó en una fiesta la noche del 15 al 16 de septiembre del año 2020, cuando todavía estaba en vigor una serie de restricciones por el coronavirus. El jueves está previsto que declare la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, la aragonesa Pilar Alegría. Y una cosa más, también en portada, hoy a partir de las 11:30, Teruel acoge el acto central de la celebración del Día de los Museos, que se conmemoraba ayer en muchos museos de toda la comunidad, por ejemplo, en el yacimiento romano de Velilla. Pues hay objetos cotidianos de ellos, hay vasijas, hay ánforas, hay sartenes, tienen broches, las calles, es lo que destacan, y luego también tiene una posición estratégica porque se ve el río, veían para defenderse en caso de ataque. Les ha encantado, que les ha gustado mucho y se van contentos. Esto lo volvemos a repetir el día 7 y 8 de junio, que hacemos la fiesta romana en Velilla.
También hoy, este mediodía, el director general de Cultura, el presidente de la Diputación de Teruel y la alcaldesa, también de la capital turolense, reivindicarán las deudas históricas del Gobierno de España con la provincia en lo que tiene que ver con los museos. Y del deporte, Pepe Borque, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javi? Muy buenos días. Destacamos que el Real Zaragoza perdió en Oviedo, pero mantiene 4 puntos de distancia con el descenso. El equipo cayó por 1-0 en el tiempo de prolongación en un encuentro en el que tuvo opciones de lograr los 3 puntos y además que estuvo marcado por la actuación arbitral que señaló un penalti a favor del equipo asturiano, que por cierto falló Cazorla, y que no consideró punible un pisotón a Pau Sanz en el área. Esta era la opinión de Gaby Fernández en sala de prensa. Y me sumo a las críticas de mis compañeros. Más allá de eso, yo creo que todos los equipos nos estamos jugando mucho. Creo que son 2 acciones claras donde te explican que primero el penalti de Yair, que viene de su propio cuerpo y con la mano en bajo no es penalti nunca, y luego un pisotón a Pau Sanz que ni siquiera se revisa. Entonces, bueno, por lo menos queremos saber cuál es el concepto del VAR para revisar todas las acciones, o por lo menos porque unas se revisan y otras no. El Real Zaragoza logrará la permanencia matemática la próxima jornada, logrando el mismo resultado que haga el Eldense ante el Racing de Santander. Por cierto, que los partidos de la penúltima jornada de Liga se jugarán en horario unificado el próximo domingo a las 6:30 de la tarde. La Sociedad Deportiva Huesca ganó al Elche, pero la victoria ayer de la Almería deja el playoff a 4 puntos, con 6 por disputar. El conjunto oscense visitará la próxima jornada al Cádiz. Además, el Club Deportivo Teruel conocerá hoy a su rival en la eliminatoria decisiva por el ascenso a Primera Federación. El Utebo era eliminado, el Barbastro logró la permanencia, y en baloncesto Casademont Zaragoza ganó en Bilbao tras 2 prórrogas por 104-111. Gracias, Pepe. Nos queda conocer el estado de las carreteras y la información del tiempo. Vamos primero con el tiempo. Luismi Pérez, previsión para hoy. Buenos días. Buenos días. Después de una noche que ha traído bastantes tormentas a gran parte de la comunidad, hoy tenemos que estar pendientes nuevamente de esas tamborradas, especialmente en la provincia de Huesca y en la de Zaragoza, y pasado el mediodía es cuando esperamos que llegue a descargar más. Muchas de esas tormentas traerán viento fuerte y también granizo o piedra. Donde hay más posibilidad de ese pedrisco es en la comarca de los Monegros, en el Finca Medio, en la Hoya de Huesca, la comarca central de Zaragoza, la Ribera Alta del Ebro y también las 5 villas. Y avanzada la tarde, desplazándose casi al resto de la provincia de Huesca, por ejemplo. La temperatura todavía bochornosa, pero cuando vaya descargando esta tarde se notará una bajada. Mañana sí que tendremos un tiempo un poco más tranquilo y sobre todo algo más de cierzo y una bajada de la temperatura. Gracias, Luismi. Nos queda conocer el estado en las carreteras. Ahora mismo alguna incidencia. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero. Buenos días. Buenos días. En estos momentos situación tranquila en toda la red de carreteras de Aragón. Eso sí, les pedimos precaución ante el aviso de nivel amarillo por fuertes lluvias, especialmente en zonas de la provincia de Huesca, las 5 villas, la Ribera del Ebro y el Bajo Aragón, por lo que les pedimos que extremen la precaución al volante y consulten la información del tiempo y el tráfico antes de salir a la carretera. 8:08 de la mañana. Especial Buenos Días Aragón. En directo desde el aeropuerto de Teruel. Con Javier de Sola. Bueno, y con Ainara Guerri, con Javier Romaldo y José Ángel Gracia en la técnica, también con Víctor Duerto. Por cierto, pueden seguir este programa, este especial Buenos Días Aragón, no solamente a través de la radio, sino también a través del canal de Aragón Radio en YouTube. Así ponen imagen, porque yo creo que es muy interesante poner imagen a lo que estamos viendo y contando hoy aquí en el aeropuerto de Teruel. De hecho, le hemos pedido al director del aeropuerto, a Alejandro Ibrahim, que está ya con nosotros. Señor Ibrahim, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Gracias. Le hemos pedido que esté y que nos levantemos directamente del set de la radio, porque tenemos ante nosotros la cristalera de estas oficinas de la terminal del aeropuerto, y la verdad es que la panorámica que tenemos aquí es absolutamente impresionante si uno mira a izquierda y si uno mira a derecha. Estábamos comentando ahora, señor Ibrahim, que la verdad es que cambia muchísimo. Es igualmente impresionante la fotografía de este aeropuerto cuando uno la ve de noche, con las luces apagadas, vamos a decir, con las luces apagadas del sol, y de día, ¿no? Cambia mucho, pero es absolutamente impresionante. No hemos dejado de ver gente trabajando, yo creo que desde que llegamos ayer hasta ahora mismo, en ningún momento, ¿no, señor Ibrahim? Sí, ya trabajan H24 y todos los días del año. Los de pintura, por supuesto el personal de mantenimiento, ingeniería, etcétera. Pues la verdad es que es un aeropuerto que está abierto todo el día. O sea, aquí siempre hay gente trabajando, las 24 horas del día, todos los días del año. Siempre tenemos personal, sí, personal de seguridad, en este caso de mantenimiento, pintura de aviones que trabajan 24 horas al día, y bueno, el personal de mantenimiento que ya está en 15 horas también
de trabajo diario. Vamos a hacer una fotografía, señor Ibrahim, de izquierda a derecha. Lo que tenemos ante nosotros, un avión de Worldfly, y tenemos aquí 3 naves, 3, 4, 5 naves, ¿no? De Tarmac y de qué compañías más. ¿Qué se hace aquí en este lado izquierdo, digamos, a la terminal? Correcto, ahí tenemos la plataforma que vamos, como sabéis, a inaugurar otros 35.000 metros cuadrados, tiene 120.000 metros cuadrados. Esa aeronave es una 340, que es de una compañía que tiene su cuarto avión y se está manteniendo en este aeropuerto. Las primeras naves efectivamente son de Tarmac, luego a continuación tenemos naves de Airbus, también está preparándose la nave para el Instituto Segundo de Chomón, para las prácticas en este caso, de formativas, de técnicos de mantenimiento, y al fondo tenemos la nave de IAC, que es la de pintura de aeronaves, y a continuación tenemos la ampliación, que ya estamos, como sabéis, ampliando el aeropuerto en la fase 5 para futuras actividades. Bueno, cuando uno de hecho se aproxima por la carretera a este aeropuerto de Teruel, lo primero con lo que se encuentra es una colección de camiones, de esos camiones que cuando éramos pequeños, naranjas, y con el volquete, ¿no? Yo creo que habría unos 15, 20, 25 camiones de los que cargan tierra, ¿no? Ahí lo que se está haciendo es otra ampliación también para estacionamiento de aviones, señor Ibrahim. Claro, tenemos 2 obras muy importantes que se están haciendo ahí, con una inversión solo ahí de 63 millones de euros. Está por un lado la campa fase 5, que se sigue hasta final de año, y el hangar y nave de producción, que también se está desarrollando en esa zona. Entonces, todas esas obras pues llevan esa actividad de movimiento de tierra. Estamos en la fase inicial de estas obras. Ahora le pido que nos ponga un orden cronológico a lo que se está construyendo, a lo que se está trabajando aquí en el aeropuerto de Teruel, pero en fin, por seguir con la descripción de lo que tenemos ante nosotros. Nos ha explicado las naves de Tarmac, de Airbus, de IAC, que es la empresa de pintura, frente a nosotros otra nave de Tarmac. ¿Qué es lo que hace Tarmac en el aeropuerto de Teruel? Bueno, Tarmac es nuestro principal cliente y efectivamente hacen mantenimiento de grandes aviones, estacionamiento y reciclado. Ellos llevan con nosotros desde el año 2013 y bueno, pues este hangar que estáis viendo aquí es el más grande de Europa para mantenimiento de 2 A380. Ellos han hecho a continuación otro también para otro A380 y es el único aeropuerto en España que tiene este tipo de hangares. No existe en ninguna otra punto de la geografía española para mantenimiento de estos grandes aviones. Y luego, entre una nave de Tarmac y la otra nave de Tarmac, la fotografía clásica, ¿no?, del aeropuerto de Teruel, la de la colección de aviones. Hay ahora mismo aquí aviones, pues no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, antes decíamos, contábamos con los ojos unos por lo menos 25 o 30 aviones así de un primer vistazo, ¿no?, de Lufthansa, de British Airways. ¿Cuántos aviones tiene ahora mismo el aeropuerto de Teruel aparcados? Hay algunos más, deben estar en torno a los 60. Es verdad que cuando la pandemia en el año 2020 llegamos a tener 130 grandes aeronaves. En la fase que está en la parte que está justo detrás de los hangares es la zona de desmantelamiento. Se está desmantelando, de hecho, también una 380. Y las otras partes son lo que llamamos nosotros la campa, que tiene capacidad para 130 grandes aviones. Ahora mismo caben 130 grandes aviones aquí en el aeropuerto de Teruel. Cuando se terminen las ampliaciones que se están llevando a cabo, ¿cuántos aviones van a caber? Bueno, estaremos en torno a los 220. Esos son grandes aviones. Si fueran pequeños pueden llegar a 400. Pequeños estamos diciendo aviones de un solo pasillo, que son los que se utilizan para volar en Europa, que tampoco son tan pequeños. ¿Cuántos aeropuertos hay que tengan la capacidad que va a tener el aeropuerto de Teruel, no sé, en Europa? No, de hecho, cuando fue la pandemia fuimos el aeropuerto con más aeronaves estacionadas. Y bueno, eso era así, estamos hablando de hace 4 años cuando no habíamos hecho la ampliación. Por tanto, ahora mismo somos el aeropuerto que tiene más capacidad de estacionamiento de aeronaves de Europa. Nos estaba contando, ahora mismo se está desmantelando un avión. Cuando hablamos de que se desmantela un avión, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que se hace? Se coge un avión en el que nos montamos usted y yo para irnos de vacaciones donde sea, se trae aquí al aeropuerto de Teruel, ¿y qué es lo que se hace ahí enfrente de donde estamos nosotros? Bueno, al final los aviones son máquinas, las máquinas pues cumplen su cometido durante su vida útil, que puede ser entre 20 y 30 años, dependiendo las horas de vuelo, y cuando eso ocurre termina su vida y entonces lo que hay es que quitarle las piezas. Algunas de ellas se pueden recertificar y volver a utilizar para otros aviones, el resto pues lógicamente hay que reciclarlo, lo que es la economía circular. Lo que se hace es vaciar el avión completamente y dividir todo en sus partes, ¿no? La parte mecánica, la parte eléctrica, separar todo y de alguna forma ir reciclando pieza a pieza elementos de diferente tipo de material, aluminio, hierro, cobalto, en fin, todos los materiales que existen, plásticos, se separan y se van a dar a gestores autorizados para reciclarlo.
Hay algunos aviones que se reciclan, hay otros que están aquí por mantenimiento, por cuestiones de mantenimiento, y hay otros que simplemente, entre comillas lo de simplemente, están aquí estacionados, aparcados. ¿Qué es lo que lleva a una compañía como Lufthansa, que es la que tenemos aquí más cerca seguramente, o como British Airways, a decir, cojo un avión y lo traigo al aeropuerto de Teruel y lo dejo ahí estacionado? ¿Por qué? Bueno, Lufthansa has puesto un buen ejemplo, es el mayor que tiene aeronaves en Europa, tiene más de 700 aviones, ellos por supuesto tienen centros de mantenimiento, pero siempre tienen un pico de trabajo donde necesitan hacer mantenimiento que Tarmac les puede dar ese servicio. Y por otro lado hay aviones que, digamos, de alguna forma las rutas también van variando durante el tiempo, los aviones van evolucionando, se van quedando también obsoletos y algunos hay que desmantelarlos, como he comentado, porque por si ya su vida final útil, y otros están en el proceso, por así decirlo, es una empresa de leasing que a lo mejor hay que venderlo a otro fabricante, a otra compañía, etcétera, o hacer un leasing con otra compañía. Cualquiera de estos motivos, los aviones están en el aeropuerto y en ese momento es necesario preservarlos, mantenerlos para que no pierdan su capacidad de volver a volar. ¿Cuándo fue la primera vez que Alejandro Ibrahim puso un pie aquí en el aeropuerto de Teruel? Pues mira, el 6 de septiembre de 2012, hace ya cerca casi de 13 años, que llega como primer director y bueno, en aquel momento la situación era totalmente distinta, no había ningún avión, no había ninguna empresa y bueno, pues sí ha sido una evolución meteórica y muy satisfactoria. Es una historia casi increíble, ¿no?, la de este aeropuerto. Es una historia de éxito, de una actividad diferente al resto de todos los aeropuertos españoles, una actividad industrial aeronáutica donde focalizarnos en este nicho de negocio yo creo que nos ha hecho crecer y nos ha hecho poder ser un referente ahora a nivel mundial. Ahora que abriremos además la mesa de análisis también aquí de Buenos Días Aragón, ahora comentamos en qué momento se encuentran las obras, qué es lo que viene por delante. Le quería preguntar también, señor Ibrahim, ahora mismo ¿cuánta gente está trabajando aquí en el aeropuerto de Teruel? Estamos en torno ahora a 700 personas, entre las empresas que están en el aeropuerto, con las obras, etcétera. 700 personas. Se espera llegar a las 1.000 personas, a los 1.000 trabajadores, creo que directos, ¿de aquí a cuánto? Un par de años. Sí, porque las obras estamos invirtiendo, como he comentado, más de 70 millones. Esas obras se terminarán. No hemos hablado, pero hay una zona nueva de desmantelamiento con el Grupo López Soriano, que también va a generar más de 50 puestos de trabajo. Otro hangar de pintura que generará otros 100 puestos de trabajo. Tarmac, que sigue creciendo. PLD, que también aumenta el número de empleados. También tenemos Elson, allá al fondo, que se ve el hangar de ellos también. Todo este tipo de empresas están creciendo y ese crecimiento nos va a llevar pues a este número de empleos que va a ser muy relevante. De hecho, somos el mayor generador de empleo en la provincia de Teruel ahora mismo. Ahora hablaremos de la formación, de los perfiles que son necesarios, de lo que se necesita para, digamos, nutrir a las empresas que aquí trabajan, que aquí desarrollan su actividad de trabajadores, que evidentemente son absolutamente imprescindibles. Señor Ibrahim, ¿qué es lo que hace que una compañía, no sé, antes comentábamos, no hay que ser demasiado ducho en el sector aeronáutico para saber que Airbus y Tarmac son seguramente dos de los mayores gigantes, ¿no?, que hay ahora mismo en este sector? ¿Qué es lo que determina que Tarmac, que Airbus y ASE también, o que otras compañías vengan aquí al aeropuerto de Teruel? ¿Dónde está la clave? Bueno, la clave está en dar un servicio y la colaboración público-privada, ¿no? Somos un aeropuerto que ha ido creciendo de forma progresiva según las necesidades, nos hemos ido adaptando mucho a nuestros clientes y eso yo creo que nos ha dado una ventaja competitiva. Luego también las condiciones climatológicas, las condiciones de situación, los costes laborales, los costes, digamos, también relacionados con la actividad son menores y eso también da ventajas. Pero en definitiva lo que buscan las empresas son un sitio amplio, como es en este el caso, que haya buena colaboración, que es la que tenemos, y que se pueda ir creciendo de forma progresiva conforme va el negocio, digamos, desarrollándose. Y en eso estamos con nuestros clientes. Bueno, el aeropuerto está creciendo de tal manera que antes comentábamos, ¿no?, a primera hora, que se ha quedado pequeña, por ejemplo, esta terminal en la que estamos hoy haciendo el programa de la radio, Buenos Días Aragón. Esta es otra de las obras que vienen, ¿no? Cuando empiezan las obras de esta terminal, van a duplicar el espacio y además van a incorporar, por ejemplo, un restaurante, que es algo que no tiene, ¿no? Esto empieza ya de manera casi inminente, ¿no?, en 15 días. Sí, el 3 de junio, de hecho, firmaremos el acta de replanteo para comenzar las obras. Ya está adjudicada, son 1,6 millones de euros y efectivamente continúa a continuación de lo que estamos viendo aquí por la ventana y efectivamente tiene 2 plantas. La planta baja será una zona de restauración y tendremos más oficinas porque ya se nos ha quedado un poco pequeña esta terminal después de 13 años. Bueno, seguimos hablando con Alejandro Ibrahim y abrimos también el foco. Empezamos el tiempo de análisis aquí en Buenos Días Aragón. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone.
Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. They'll rig all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Buenos días, Aragón, desde el aeropuerto de Teruel. Con Javier de Sola. En la tertulia de esta mañana están con nosotros Miguel Fandundo. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Canta, buenos días. Miguel, que es uno de los habituales de la tertulia de Buenos Días Aragón, al que solemos convencer siempre para que allá donde movemos las cosas, él se mueva también. Yo encantado de poder estar, de compartir, de seguir aprendiendo. He escuchado con total interés a alguien al que admiro y luego hablaré de él, que es el director del aeropuerto. Con una envidia sanísima, pero bueno. Para los que no vivimos en la provincia de Teruel, es impresionante, Miguel, cada vez que nos acercamos por aquí, ¿no? Claro, y yo lo digo desde la perspectiva de quien vive a 10 kilómetros del aeropuerto de Monflorite de Alcalá, en Huesca, ¿no? Entonces, claro, el 2012 yo recuerdo la llegada del primer y único director de este aeropuerto, cómo estaba, y solo queda él de lo que había, todo lo demás ha cambiado. Entonces, claro, la envidia es sana, pero hay muchas preguntas en el ambiente. ¿Qué pasa para que un proyecto se desarrolle con esa verosimilitud y con esa capacidad de futuro tan inmediato y tan emocionante, me atrevería a decir? ¿Y por qué otros se quedan en vía muerta y languidecen con el tiempo? Es que es una cosa que yo no llego a entender, con dinero público todo, además. Esta mañana hemos invitado también a la tertulia a María Ángeles Moreno, periodista de Heraldo, aquí en Teruel. Hola, María Ángeles, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Es poco habitual que los periodistas contemos casi siempre buenas noticias de un tema, ¿no? Supongo que a ti te pasa con el aeropuerto de Teruel. Normalmente pasa al revés. Sí, la verdad es que estoy encantada de venir a una tertulia sobre un tema, bueno, el aeropuerto, un proyecto que no da más que buenas noticias, la verdad. Claro, para vosotros, desde lo cotidiano, ¿no? Esto que nos impresiona tanto a los que no estamos familiarizados con el entorno, pero para vosotros forma ya parte de un paisaje cotidiano. Sí, efectivamente, bueno, realmente impacta al venir también, porque son unos edificios pues muy grandes, como ha comentado Alejandro Ibrahim, y realmente sí, todo este complejo forma ya parte del perfil, del paisaje de Teruel. Ya, bueno, nos hemos acostumbrado a verlo y ver a los aviones aterrizando. En fin, es un cambio importante. Está con nosotros también esta mañana Antonio Santaisabel, el presidente de la Cámara de Comercio de Teruel. Señor Santaisabel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Javier. Muchísimas gracias por acompañarnos, porque Antonio Santaisabel es también otro de los habituales. Siempre que venimos a hacer un programa especial a Teruel, siempre le convencemos y siempre se deja convencer para estar aquí con nosotros. Claro, Antonio, en este caso, además, con una justificación yo creo que más que evidente, ¿no? Nos decía ahora Alejandro Ibrahim, el mayor generador de empleo que hay en la provincia de Teruel. ¿Cómo se explica desde la Cámara de Comercio de Teruel la importancia que tiene este proyecto del aeropuerto de Teruel para la provincia? Bueno, la verdad es que primero habría que decir que hace 13 o 14 años dentro de nuestra provincia no existía un motor como este, es decir, teníamos otras cualidades que yo creo que se han seguido aprovechando, la agroalimentación, etcétera, hemos seguido trabajando en esos puntos, pero nos encontramos con un motor económico que cambia radicalmente el concepto de lo que es la provincia. Yo creo que lo positivo de esto es que cuando la administración pública, es decir, cuando lo público y lo privado van de la mano y se invierte bien y se trabaja bien, se generan nuevos proyectos y además proyectos que cambian, yo creo que la estructura de nuestro territorio. Es decir, estamos viendo que a las faldas, como se suele decir, del propio aeropuerto, siguen llegando empresas que siguen cambiando la forma de estudiar, lo vamos a ver, es decir, la preparación de nuestros futuros trabajadores de la provincia, va cambiando todo eso. Entonces yo creo que lo positivo, yo creo que es para estudiar, es como cuando una empresa funciona muy bien y todo el mundo la estudia en todas las universidades. Yo creo que este aeropuerto dentro de muchos años se estudiará en las universidades porque ha generado realmente un cambio, y a mí lo que más me gusta es que pone en valor las zonas despobladas que muchas veces no sabemos qué hacer con ellas. La gente dice, es que es muy complicado, pues lo que hay que utilizar muchas veces es la imaginación y buscar proyectos tractores que cambien la estructura sin cambiar el fondo, pero que cambien la estructura del territorio. Ahora ponemos la mirada en lo formativo, en lo educativo, en lo económico y en lo social. María Ángeles, ya la voy contigo, Miguel, pero ¿cómo se explica lo que ha supuesto este proyecto del aeropuerto de Teruel para la provincia? Bueno, realmente aquí parece que lo que a primera vista era como una singularidad o una rareza, que era que se tratase de un aeropuerto industrial, ha terminado siendo pues una gran ventaja. Se implantó en un momento en el que no había nada igual en ningún otro sitio, y ahora pues bueno, tenemos aquí un ecosistema
un ecosistema de empresas dentro del aeropuerto que es muy original, muy difícil de copiar y que bueno, realmente, pues como decía Antonio Santa Isabel, se ha convertido en un motor importantísimo, ¿no? Es que sorprende que sea la principal fuente de empleo de la provincia, algo que pues nadie imaginaba, la verdad. Al principio hubo bastantes dudas con este proyecto. Miguel. Bueno, hay alguna pregunta en el ambiente, ¿no? Yo no sé qué pasa cuando se pone en marcha que se habla de un aeropuerto comercial y turístico y de pronto hay un bandazo. Obviamente a éxito, como se ve en las ventanales de los estudios que tenemos hoy aquí improvisados, y se cambia la dinámica, el paradigma es totalmente diferente y hay un caso de éxito constatable. Hay alguien que tiene cintura, no sé la Cámara qué papel jugó en aquel momento con su presidente aquí, pero hace falta tener cintura para doblarle el codo a un político y cambiar el planteamiento. Se hablaba de turismo, se hablaba de vuelos comerciales y de pronto alguien ve que esto tiene otro factor, un factor clarísimo y además convierte a Teruel en una provincia que vive del pasado, con Dinópolis, muy grande todo, y vive del futuro, muy grande los aviones también. Es un paradigmático. El caso es de éxito, pero es que además es súper atractivo de cara al exterior. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que has hecho una definición perfecta. La Cámara en el momento, yo no estaba entonces en la Cámara, pero sí sé que se estudió qué se hacía con ese aeropuerto que se había abandonado a nivel militar y se buscaron alternativas. Evidentemente esta alternativa no era la que estaba delante de todos. Cuando hablamos en una sociedad de un aeropuerto, todos queremos tener, y además sobre todo la provincia de Teruel quiere tener comunicaciones, que es una cosa que se demanda constantemente. Y cuando se habló del aeropuerto en primera instancia, todo el mundo estaba pensando en esas comunicaciones. Yo creo que ese giro al final se ha demostrado que es positivo y seguramente si hubiéramos estado en el anterior, este aeropuerto estaría cerrado, seguramente. Entonces, yo creo que esa primera apuesta o ese primer giro, yo no sé quién fue la persona que se le ocurrió ir en contra de todo el resto y hacerlo, pero la verdad es que ha funcionado muy bien y sobre todo yo creo que Alejandro nos irá comentando lo que va a evolucionar y lo que queda por evolucionar, porque estoy seguro que hace 10 años nadie pensaba que esto iba a estar así, pero es que hace 5 tampoco, ¿eh? Desde luego. 8:27 de la mañana. Desde luego estábamos comentando que este aeropuerto no se entendería de la misma manera y no sería lo que es sin la presencia de una de las compañías que ha venido creciendo, digamos, haciendo crecer al aeropuerto por su presencia. Está con nosotros esta mañana Miguel Ángel Paz, es el director de operaciones de Tarmac Aerosafe aquí en Teruel. Señor Paz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado. ¿Qué es lo que hace Tarmac aquí? Vamos a recordarlo. Bueno, pues Tarmac Aerosafe llegó al aeropuerto de Teruel en el año 2012. De la mano de un grupo de inversores aeronáuticos muy grande como es Airbus y Safran, son de las industrias aeronáuticas más grandes del mundo. Y empezamos en el año 2012 con 3 líneas de negocio. La primera línea de negocio fue el área de dismantling, lo que es del desamblar y desmontar un avión para reciclarlo. A día de hoy el 92-94% de un avión se recicla y se vuelve otra vez a la vida. Prácticamente, no, esto no es un cementerio, como dicen muchas veces por ahí, sino que aquí todo lo que llega lo volvemos otra vez a recircular en ese ciclo de vida. Y esa parte del negocio supone un 20% en Tarmac, pero hay otra parte de negocio muy importante que es el almacenamiento y el mantenimiento. Dentro del almacenamiento tenemos una superficie muy grande, unas hectáreas bastante extensas, en las que supone para Tarmac pues, ser el área de estacionamiento más grande de Europa, que sumado a sus otras 2 estaciones, tenemos 2 bases más en Francia, en Tarbes y en Francasal, nos sitúa a Tarmac pues, como líder mundial en el estacionamiento de aeronaves y mantenimiento. En la parte del mantenimiento, en la que ahora estamos bastante fuerte, al final, entre la parte de almacenamiento y la parte de mantenimiento hacemos un balance. Cuando la aviación está muy alta y muy fuerte, todo el mundo quiere volar, después del COVID todos queremos salir a volar, irnos de vacaciones, pues ahora la parte de almacenamiento, digamos que disminuye y aumenta esa parte de almacenamiento en la que Tarmac lleva unos años siendo referencia europea en el mantenimiento. Hacemos grandes revisiones, grandes paradas, somos referente del mantenimiento para compañías españolas y grandes compañías europeas. No sé si llevan la cuenta, no sé si tienen el número, pero ¿cuántos aviones han pasado por Tarmac desde que se instaló aquí en Teruel? Bueno, pues actualmente puedo decir que durante el COVID llegamos a tener 140 aeronaves estacionadas. Prácticamente hoy en día todas ellas han vuelto a volar. Y ahora como digo, todo lo que estamos haciendo es grandes revisiones que nos vienen llegando de todas estas compañías que
que demandan ahora el No, mantenimiento. yo le pregunto si, por ejemplo, ¿saben cuántos aviones han reciclado aquí en el aeropuerto de Teruel? Pues más de 300 aviones habremos reciclado. Más de 300 aviones. Claro, no es lo mismo reciclar un avión que un coche o una bici, ¿no? No, por supuesto que no. Se tarda varias semanas en reciclar y además, como os decía, al final muchas de esas piezas tenemos que volverlas a poner en servicio. Sí. Lleva diferentes fases, unas piezas que se vuelven a poner en el servicio aeronáutico, en el circuito aeronáutico, y luego empieza el proceso de reciclaje en el que se separa todos los elementos, aluminio, titanio, fibra de carbono, y todo se recicla y, bueno, pues hoy en día a lo mejor nos estamos viendo una Coca-Cola que ha formado parte de ese proceso de reciclaje en el que antes era una pieza aeronáutica. Bueno, reciclaron el avión de Angela Merkel, ¿no? Eso es, reciclamos el avión. Igual les traen ahora el de Trump, como le han regalado un avión nuevo. Sí, seguro. Puede ser, ¿no? Que acabe Puede ser perfectamente que nos traigan el avión de Trump. Señor Ibrahim, ahora mismo, claro, ahora están subiendo los precios de los billetes de avión. Esto no sé si le viene bien al aeropuerto de Teruel. Bueno, a ver, a nosotros nos viene bien que le vaya bien al transporte aéreo, porque al final formamos parte de ese ciclo, ¿no? Los aviones tienen que volar y gracias a que los aviones vuelan, pues aquí se mantienen, se reciclan, como comentaba nuestro compañero de Tarmac, y lo que queremos es que le vaya bien al transporte aéreo. Bueno, la mesa, por supuesto, abierta para que ahora vamos con una de las preguntas que dejaba Miguel Zandundo en el aire, pero María Ángeles, Antonio, lo que queréis preguntar, comentar con Alejandro Ibrahim y con el resto de invitados, por supuesto, ya sabéis que lo podéis hacer. Miguel Zandundo había preguntado antes, Miguel, que dónde estuvo la clave para cambiar el signo hacia el que caminaba el aeropuerto de Teruel, ¿no? Exacto, es una pregunta recurrente que no digo que me ha acompañado en mi vida, pero viviendo cerca del aeropuerto de Monflorite es una cosa que sí que me va siempre en la cabeza. Es muy difícil que un político rectifique y mucho menos que lo explique, y ya que lo aplique sería impensable. Aquí en un momento dado alguien decide que no se apuesta por el vuelo comercial o por el turismo y que se apuesta por un negocio, objeto de negocio nuevo, distinto, sorprendente, emocionante para unos, arriesgadísimo para otros y parecía que condenado. Y de pronto vemos que en 12, 15 años esto ha pegado un cambio tremendo. ¿Cuánto hay que ser generoso, director de un aeropuerto, para saber darle la vuelta a una idea que parecía buena y que al empezar a discurrir el camino se da cuenta que no hay camino para salir por esa vía y hay que reconducir un proyecto como este tan grande? Bueno, nosotros desde el inicio teníamos claro que el aeropuerto tenía que ser un aeropuerto industrial. Evidentemente, en una capital de provincia de 36.000 habitantes, con 47 aeropuertos, 48 que tiene AENA, y siendo uno de los sitios más importantes, ¿no?, del tráfico aéreo mundial, pues sabíamos que teníamos una competencia que no iba a ser viable el desarrollo, ¿no?, del transporte comercial de pasajeros. Entonces, había que buscar las otras vías. En España, del tema de mantenimiento lo llevaban grandes compañías, como podía ser Iberia, pero sí es cierto que se estaba diversificando en Europa la posibilidad que otras compañías pudieran dar esos servicios y complementarlo, ¿no? Y ahí nació Tarmac en su momento y es uno de nuestros principales clientes, porque al final lo que hacen es ofrecer ese backup que necesitan compañías grandes, como estábamos comentando antes, como Lufthansa, Mireille, Etihad, etcétera, que teniendo sus propios centros de mantenimiento quieren, tener esas opciones de poder tener aviones en algún momento operando en Europa y que puedan mantenerse de una forma efectiva. Nosotros ese nicho de mercado lo vimos claro hace 15 años y bueno, pues se estuvo trabajando. Es verdad que el tema del reciclado ahora lo vemos como algo normal, ¿no? Ya estamos comentando, pero hace 15 años pues no se hacía y era algo utópico, ¿no? Y bueno, ahí se apostó, ahí el Gobierno de Aragón, fue en ese sentido, en esa dirección, y afortunadamente creo que nos ha ido yendo bien en la evolución que vamos teniendo en estos años. Me vais a permitir, hacemos una pequeña pausa, muy rápidamente, 8:33 de la mañana, y seguimos con Alejandro Ibrahim, con el resto de invitados aquí en el aeropuerto de Teruel. Vuelve el Festival Internacional B-Vocal al Teatro Principal de Zaragoza. 30 de mayo, B-Vocal más On Five desde Córdoba. Día 31, B-Vocal más Full Moon desde Hungría. 1 de junio, B-Vocal. Entradas en Ibercaja y taquillas del teatro. Más información en festivalbvocal.com. Disfruta de la música a capela. Aragón Radio presenta Lo que pasa en el campo. Jueves 22 de mayo, 11 de la mañana, en el Patio de la Infanta, calle San Ignacio de Loyola 16 de Zaragoza.
Jornada para analizar las claves agronómicas y cultivos emergentes y las últimas investigaciones sobre la mejora de adaptación de los cultivos actuales ante el cambio climático. No te lo pierdas. Ven y escucha a los que más saben. Si quieres asistir como público, escríbenos a depuertasalcampo@aragonradio.es. Séptima jornada monográfica Lo que pasa en el campo. Claves agronómicas y cultivos emergentes en Aragón. Jueves 22 de mayo, 11 de la mañana, en el Patio de la Infanta, calle San Ignacio de Loyola 16 de Zaragoza. Aragón Radio. Lo que pasa en el campo. Levántate con toda la información y el mejor análisis. La actualidad aragonesa de España y del mundo desde las 7 de la mañana. Buenos días, Aragón. Con Javier de Sola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos ya por esta mañana con la que se empieza. A las 10, el mejor entretenimiento con Óscar Vegas. La Cadiera. Hay dos autores que nos lo han contado en las últimas semanas aquí. A la 1:30, repaso de la actualidad informativa en Aragón Noticias. Con Gemma Ara. Comienza ya Aragón Noticias. A las 2:15, Aragón Deporte, con Pepe Borque. Ayer el club hizo oficial que la plantilla y el cuerpo Y desde las 3, la actualidad de la agricultura y ganadería en De Puertas al Campo. Con Carlos Espatolero. Calor de mayo, valor da al año. Lo tienes todo en Aragón Radio. La radio que cree en ti. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. A Fuego Lento. Un programa donde gastronomía, tradición y nutrición se dan la mano. Siempre es buen momento para meternos de lleno en la cocina y es que no recorremos las comarcas aragonesas para conocer las costumbres más arraigadas. Disfrutar con productos típicos y tan característicos de cada zona. Pero también descubrir aquellos restaurantes que apuestan por una cocina innovadora. Crear diferentes platos. Adelántate a la emisión del programa en la FM, los viernes a las 11:30. En aragonradiopodcast.com. A Fuego Lento, con Vanessa Aso. Especial Buenos Días Aragón. En directo desde el aeropuerto de Teruel. Pues efectivamente, 8:37 de la mañana, aquí seguimos en directo desde el aeropuerto de Teruel, con Alejandro Ibrahim, el director del aeropuerto, con Miguel Zandundo, con María Ángeles Moreno, con Antonio Santa Isabel, también con Miguel Ángel Paz, que recordamos es el director de operaciones de Tarmac Aerosave aquí en Teruel, que antes nos comentaba más de 300 aviones reciclados ya a lo largo de estos más de 10 años que lleva Tarmac en el aeropuerto de Teruel. Lo que viene para Tarmac aquí en el aeropuerto de Teruel, ¿qué es, señor Paz? Bueno, lo que viene para Tarmac lo podemos ver casi desde la cristalera que tenemos aquí en el estudio hoy. Es un crecimiento en los últimos 2 años exponencial. Todas estas instalaciones que se han montado, hangares. Actualmente tenemos 4 hangares para mantenimiento, uno de ellos muy grande, el de doble 380 con capacidad para 2 380. Y el año pasado Tarmac inauguró un hangar metalotextil, paredes de metal, techo de tela, que es el hangar metalotextil récord, digamos, es el más grande del mundo, se construyó en 6 meses, capacidad para un 380. Entonces lo que nos viene pues es todo lo que estamos trabajando, el fruto de un trabajo bien hecho, en el que una gran demanda de mantenimiento y un crecimiento muy alto. Actualmente en plantilla somos unas 230 personas. Para este año tenemos planeado pues una fase de contratación de unos 40-50 personas y estamos digamos, trabajando para ello y creciendo muy rápido. El otro día me preguntaban pues cuál es el secreto un poco de todo este crecimiento y todo lo que llevamos, ¿no? Pues
Lo que la realidad es que tenemos detrás un gran equipo de profesionales, mucha gente de aquí de Teruel y muy, muy comprometida, pues que quiere empujar para esto. No hay otra fórmula. Escuchándole, señor Paz, asocio, corríjame si no es así, Tarmac a lo más nuevo, lo más avanzado, lo más no sé qué, lo único. ¿Ustedes son pioneros o visionarios? ¿Dónde se enmarcan mejor? Bueno, esto aparece, Tarmac Aragón nace un poco con una idea de Airbus, digamos, de dar salida a todos estos aviones cuando ya acaba su ciclo de vida, para poder reciclarlos y poder terminar el ciclo de vida de las aerolíneas. ¿Qué hacemos con nuestro avión cuando ya no le quedan más horas para volar y tengo que comprar otro avión? Nace con eso y desde ese momento pues no empieza a parar. Empezamos a ver que la necesidad no solo es el reciclaje y el convertir todo eso en sostenible, sino que hay un gran margen de negocio en el tema del mantenimiento. Claro, pero yo tengo la sensación de que ustedes, y lo relata creo que bien, y claro, además para nuestros oyentes, empiezan por detrás del negocio y en poco tiempo pasan a estar por delante, porque están ahora preparando lo que va a venir. Y los hangares ya son grandes con las nuevas dimensiones de las aeronaves que están llegando, porque hay un prestigio, porque hay una experiencia y porque a Tarmac lo buscan. Eso es un mérito, que no parecía tampoco en un principio que pudiera llegar a ser así. Eso es. O sea, eso es el fruto de un trabajo bien hecho de muchos años, pues gente que lleva aquí desde el principio de los años, como nuestro director, José Moliner, que no ha podido estar hoy aquí, en el que empezó como comercial, hoy día es el director de Tarmac y ha trabajado muchos años por un desarrollo para poder tener Tarmac en esa posición tan fuerte a nivel europeo. Y es cierto, también es verdad que llegamos en un momento en el que la aviación está muy alta y una demanda muy grande de mantenimiento. Y en ese momento, pues Tarmac se ha plantado en Aragón, en Teruel, pues con todas estas instalaciones que hoy en día son muy demandadas. María Ángeles. Sí, la verdad es que me estaba preguntando que, líder mundial en mantenimiento, desmantelamiento de aviones, porque apostó por Teruel Tarmac, porque fue la primera empresa que se interesó por un aeropuerto, pues eso, incipiente, que estaba naciendo. No sé por qué se interesó por Teruel. Bueno, pues al final un poco también viene un poco por la idea lo que hablaba Alejandro. La idea era montar algo industrial aquí y Tarmac vio a través de distintas ferias en las que participaba que aquí había una oportunidad de negocio. Había una oportunidad muy grande de negocio. Ya estaba implantada en Francia, porque es una empresa francesa, y fue desde las personas que estaban aquí, José Moliner, quien vio esa visión de poder hacer que esto creciera y se desarrollase. Es verdad que ahora mirando para atrás, pues esto ha crecido muchísimo y nadie se hacía la idea de que esto fuera a llegar a este nivel. Miguel Ángel Paz, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Un placer. Que vaya muy bien. Señor Ibrahim, hay muchas veces que se comenta, ¿alguien puede copiar la idea del aeropuerto de Teruel? No sé si en España, y que eso sea una amenaza para este aeropuerto. O como se llevan ya unos cuantos años de ventaja, es algo improbable. A ver, nosotros, si somos realistas, tampoco hemos inventado el mantenimiento de aviones ni el desmantelamiento. Eso ya existe en muchas partes del mundo. O sea, no es copiar. Podríamos decir que a lo mejor hemos copiado nosotros, ¿no? Yo creo que cada sitio tiene su singularidad. Nosotros nos hemos reforzado mucho en estos años para convertirnos en el mayor centro de estacionamiento. Eso ya va a ser difícil seguir ese desarrollo. Pero sí es cierto que el mantenimiento de aviones se hace en muchas partes del mundo y se desmantelan. Aquí estamos desmantelando pues en torno a 40 aviones al año y se piensa desmantelar 15.000 aviones en los próximos 12 años. Es decir, que todavía tenemos mucho tarta del negocio que podemos seguir atrayendo a Teruel. Antonio, María Ángeles, supongo que habrás contado muchas noticias también de lo necesaria que es la formación de personas que trabajen de Teruel, que terminen trabajando en el aeropuerto de Teruel. Y Antonio, lógicamente, esto lo comentamos mucho, hay que adaptar a menudo la formación de los trabajadores a las necesidades que hay en el mercado laboral, ¿no? Sí, yo de todas formas me gustaría, Alejandro acaba de decir, el éxito de este aeropuerto viene también por dónde está puesto y por la gente que hay aquí. Es decir, yo creo que se ha demostrado que la gente de Teruel se ha adaptado rápidamente y sobre todo lo hemos visto en las instituciones, porque esto no es cuestión de sacar chavales para trabajar en determinados puestos tan específicos. No es fácil que la administración
gire tan rápido para empezar a trabajar y a formar esa gente. Es decir, yo creo que al final aquí se ha dado todo, se ha dado la posibilidad de una administración que es ágil, que yo creo que ha sido ágil en todos los aspectos, tanto desde el Ayuntamiento hasta el Gobierno de Aragón, pasando por todos los estamentos, y yo creo que también la propia sociedad ha sido ágil. Y luego, evidentemente, si nos rodeamos de los mejores, pues es muy difícil que te hagan sombra. Es decir, yo creo que la apuesta de este aeropuerto ha sido, aunque a nosotros nos parezca muy rápida, yo creo que han sido con pies de plomo. Se ha buscado lo mejor de lo mejor para que estuviera en este aeropuerto. Y yo creo que ahora estamos en ese nivel que podemos seguir exigiendo que lo que venga sea lo mejor. Bueno, como mencionabas el tema de la educación, o sea, es clave que de aquí, de este aeropuerto, salga también un vivero de futuros técnicos, ¿no?, que trabajen aquí. Si no, creo que habrá muchos problemas para encontrar personal. Y aquí sí que podría Alejandro comentar, pues eso, si realmente las empresas están teniendo problemas para encontrar operarios. Sí, a ver, dificultades hay. Hemos pasado de donde el inicio, que era prácticamente imposible convencer a alguien para que quisiera venir a Teruel, ¿no?, que fue cuando empezó esto, que no había ningún avión, a una situación actual donde yo creo que las empresas que hay son de un calado internacional y mundial y por tanto ya son más atractivas. Entonces yo creo que ahí hay un cambio y sobre todo el apoyo de la Universidad de Zaragoza y del Instituto Segundo de Chomón ha sido determinante. ¿Qué es lo que se está haciendo en el Instituto Segundo de Chomón de Teruel? Por explicar, ¿no?, en relación lógicamente con el aeropuerto de Teruel. Bueno, 2 grados fundamentalmente. Grado de mantenimiento electromecánico de aviones con motor de turbina. Ahora nos explican qué es esto, porque evidentemente ya se pueden imaginar que yo no tengo ni idea. Y mecatrónica industrial, de lo cual tampoco soy demasiado experto. En concreto, nada. Pero para eso tenemos a los invitados aquí sentados ya. Está con nosotros Enrique Molina, que es profesor y coordinador de estos grados en el Instituto Segundo de Chomón. Señor Molina, ¿qué tal? Buenas. Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿En qué se forma? ¿Qué es lo que se hace en el Instituto Segundo de Chomón en relación con las necesidades que hay aquí en este aeropuerto? Bueno, en el Segundo de Chomón tenemos realmente el ciclo de mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina. Está asociado a lo que es la licencia o categoría B11, que es el mantenimiento puro y duro de los aviones de turbina. Es un ciclo, creo que ahora con la nueva ley son 3 años, la ley anterior eran 2 años y medio, y la idea es formar a los alumnos, a los profesionales para el mantenimiento y de todas las aeronaves, principalmente las aeronaves de avión de turbina, vamos. Ajá. ¿Cuántos chavales salen cada promoción? Cada promoción, a ver, es un ciclo que entran unos 20, pero suelen salir a lo mejor 10, 12, más o menos, sí. Ajá. Tenemos tenemos lo que es la FP dual intensiva. Ahora tenemos 5 alumnos, aquí tenemos a un compañero que se llama Borja. Son 5 chicos que ellos lo que hacen es, mitad de jornada están trabajando aquí y la otra mitad de jornada están en el instituto formándose. Ajá. Hola Borja, ¿qué tal? Buenos días. Hola. ¿Cuántos años tienes, Borja? Yo 20. ¿Y eres de? Nací en Canarias, pero vivo aquí en Teruel. Ajá, en Teruel. Mira, ¿qué es lo que haces? Como yo, canario. Canario también, ¿no, señor Ibrahim? O sea, está claro que los canarios tenemos futuro asegurado en Teruel. A ver si va a ser una base satélite esto del aeropuerto de Las Palmas. Es que nos gustan mucho los aviones en Canarias. Sí. Borja, ¿qué es lo que haces? Pues por la mañana vengo aquí de lunes a miércoles. Sí. Miércoles media jornada de trabajo, los lunes y martes jornada completa. Y luego por la tarde, pues eso, clase, hasta las 9:20 siempre. ¿Y tú, no sé, cuando tenías 10, 12 años, pensabas que podías terminar trabajando en el aeropuerto de Teruel? No. Yo siempre lo veía por la carretera porque yo vine aquí con 5 años y digo, mola mucho, pero no lo entiendo. Ajá. No entiendo cómo hay un aeropuerto aquí en Teruel. Ya. Y ahora sí que lo entiendes, claro. Ahora sí. Ahora lo entiendes mejor. ¿Cómo es la relación entre el Instituto Segundo de Chomón y el aeropuerto? Hombre, muy fluida porque realmente con ellos hemos conseguido dar actividad de talento, ¿no?, en Teruel, y esto se estuvo persiguiendo ya hace 8 años hasta que luego con el Departamento de Educación se consiguió entrelazar las necesidades del aeropuerto con las capacidades que tiene el instituto. De hecho, está previsto que se haga aquí una nave para hacer prácticas también de mantenimiento. Hemos hecho una sesión de unos terrenos en el aeropuerto y bueno, pues en breve empezará el Departamento de Educación las obras. Ajá. ¿Y esto cuándo y con qué plazo, señor Ibrahim? Bueno, no depende de nosotros.
del Gobierno de Aragón, pero aún no he tenido el FITE, ¿no?, correspondiente, y que era inminente, ya me estuvo comentando el director provincial de Educación, que era inminente el comienzo de las obras, y bueno, pues va a reforzar esa capacidad de que los estudiantes puedan hacer prácticas en el aeropuerto. ¿Y cuándo les gustaría que esté en marcha? Bueno, las obras no, digamos la conexión. Igual antes de ayer, ¿no? Yo a nivel de educación podrían estar hace 7 años, pero bueno, me conformo con que esté para el curso que viene. Para el curso que viene sería una... Lo que pasa es que lo veo un poco complicado. ¿Sí? Ojalá. Yo empecé también en el ciclo, yo soy de la primera promoción de mantenimiento aeromecánico aquí en Teruel. Lo que pasa es que luego se me lió la cosa y me metí de profesor. Y desde el principio, pues es verdad que hemos necesitado espacios, pero bueno, sí que yo creo que Ibrahim nos ha comentado que va a haber espacios y creo firmemente que va a haber espacios. Además, con la empresa Tarmac tenemos una relación muy fluida y nos ha dicho que nos va a apoyar en todo, porque la idea tampoco es quedarnos ahí. Queremos, bueno, esto es un poco meter un poco de rollo, pero la idea es hacer un centro 147, organización 147, que es una organización reglada de cara al Ministerio de Fomento. Eso ya sería lo ideal, pero vamos a luchar y seguro que lo vamos a conseguir. Bueno, vamos a ver. Miguel, déjame que le pregunte, ¿los 10 que hacen el grado, digamos, salen colocados? Sí. Intentamos, a ver, sobre todo los de Teruel, pues sí que tiran mucho es que la gente de Teruel, los que somos de Teruel, somos muy de Teruel y mucho de Teruel, que digo yo. Sí que tiran mucho a Tarmac, sí que tiran mucho a lo que es el aeropuerto, pero hay mucho alumnado que no es de aquí de Teruel, viene alumnado de Valencia, Cuenca, tengo ahora mismo un alumno de Ciudad Real, viene de toda España y eso sí que no les importa y hay mucho trabajo a nivel aeromecánico y tengo alumnos que han estado en Lituania, Irlanda, Bélgica, Alemania, se mueven. Cuando acaban la formación aquí se van a otros sitios. Sí, vamos, prácticamente es inmediato. Yo, teniendo al responsable de los grados, yo le planteo una cosa que seguro que lo tiene visto y analizado. Los alumnos que les llegan lo hacen de forma vocacional, porque ya hay una cierta cultura aquí en Teruel del mundo aeronáutico, de la cultura aeroespacial, con el aeropuerto y los años de vida, o llegan porque hay una salida profesional a la vista inminente, cercana, como es Tarmac. Yo creo que es más lo segundo. O sea, más vocacional, yo creo que cuando se meten, al final son muchachos de 18 años que dicen, bueno, me meto aquí porque tiene mucha salida, yo cada vez que voy por la carretera de Gea veo un montón de aviones, me parece curioso, ¿no? Es algo muy bonito, ¿no? Y luego cuando empiezan, pues yo creo que se dan cuenta que es un sector muy gratificante. Bueno, o yo lo veo así, vamos. Sí que es verdad que, pues al final, de los 20 que entran, siempre se quedan 10 o 12 y son esa gente esos muchachos, esos alumnos que Es que escuchando a Borja que decía, yo de pequeño pasaba por aquí y veía, claro, pero yo no puedo. Claro, es que esa cultura ha cambiado. En unos años ha cambiado y ahora ya cualquier persona de Teruel, y por supuesto de cualquier sitio, puede pensar en trabajar en un aeropuerto. Vienen de Ciudad Real un aeropuerto también en muy malas condiciones. Bueno, malas condiciones, que no tiene uso, ¿no? Prácticamente, ¿no? Quiero decir que la cultura aeroespacial está, y yo creo que si el Instituto Segundo de Ochomón quiere coger la misma velocidad que el aeropuerto, no me extraña que tenga ese plan de expectativa para involucrar al Ministerio de Fomento, que es el invitado que falta, ¿no? Para que el paso sea mayor ya. Sí, el Ministerio de Fomento, Educación tiene que ir también de la mano de Fomento, y yo, vamos, voy a decir una expresión un poco rara, me voy a dejar los cuernos porque esto salga adelante, porque yo también soy muy de Teruel, ¿no? Y a mí me gustaría que esto funcionara y que esto saliera bien. Claro, es que escuchando antes al presidente de la Cámara, y te dejo, Javier, cuando ha dicho esto solo puede pasar en Teruel, claro, es que no han contado cómo son los de Teruel. Creo que ahora queda claro cómo son los de Teruel. No he dicho nada más, yo se lo he puesto la grita y ellos lo han pasado. Borja, esto encaja un poco con, digamos, lo que te ha sucedido a ti. Sí, a ver, a mí siempre me han gustado los aviones, pero si encima te dicen que puedes salir ya trabajando, pues es que lo tienes todo. Claro, es un aliciente, ¿no? Borja, muchísimas gracias, te dejamos, que supongo que tendrás faena. Hoy, vale. Muchísimas gracias. María Ángeles, que creo que ibas a preguntar algo. Sí, la verdad es que iba a preguntarle a Borja, pues pregúntale. A Borja si tú quieres quedarte a trabajar aquí y a vivir, porque, no sé, son muchos los jóvenes que piensan en ciudades más grandes y en otros proyectos. Sí, a mí me gustaría, pero claro, el mundo aeronáutico a lo mejor es un poco que no sabes por dónde puede ir, ¿no? Al final, cuando trabajas en esto. Pero mi idea es esta, sí. A mí me gusta mucho Teruel porque está muy bien gestionado. Me gusta mucho. Pides algo, te lo dan. Necesitas algo, lo preguntas. Y va muy bien.
Genial, la verdad es que... Y además tenemos espacio para todo, ¿no? Porque viendo el crecimiento tan rápido del aeropuerto, se supone que tiene que haber terreno disponible con mucha agilidad. Yo no sé si en otras ciudades esto se podría haber repetido. Igual claro. Teruel ha sido importante para esto, no sé. Juan. Borja, muchísimas gracias y muchísimas gracias también a Enrique Molina. Enrique, muchísimas gracias. Gracias. Alejandro, estábamos comentando la importancia de la formación, ¿no? A nivel grados en el Instituto Segundo de Chomón, no sé si a nivel universitario hay que dar un salto más o también ahí las cosas están funcionando. Hay que darlo Sí. porque los ingenieros aeronáuticos o aeroespaciales son fundamentales para la certificación de aeronaves y de piezas, etcétera, y la verdad es que aquí ya hay unos cuantos, entonces ya estamos teniendo esa problemática de poder atraer ese tipo de perfiles y estamos en conversaciones con la Universidad de Zaragoza desde hace un tiempo y creo que lo lograremos. Hace falta el grado de Ingeniería Aeroespacial en Teruel. Está con nosotros Jesús Gallardo Casero, director de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel. Señor Gallardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Se puede dar ese paso? Sí, claro que se puede dar ese paso y para ello estamos trabajando. Desde la Escuela Universitaria Politécnica llevamos ya bastante tiempo pues intentando movernos para esa futura implantación del grado de Ingeniería Aeroespacial en Teruel, que entendemos que es algo que todos saldríamos beneficiados, es algo que Teruel como ciudad necesita ahora mismo para acompañar ese desarrollo del aeropuerto. Alejandro lo ha explicado, que efectivamente, independientemente de que hay otro tipo de perfiles de ingenieros que también pues trabajan aquí y pueden llegar a trabajar aquí, el desarrollo de esa titulación permitiría dar ese espaldarazo que falta para acompañar el desarrollo del trabajo aquí. ¿Qué horizonte temporal se puede poner? ¿Cuándo puede estar este grado que reclama Alejandro Ibrahim? Es complicado dar un horizonte temporal. Nosotros nos gustaría que fuera lo antes posible. Recientemente en la Universidad de Zaragoza pues ha habido un cambio en el equipo de gobierno. Tenemos ahora una nueva rectora al frente. Entonces, bueno, estamos dándole pues estos típicos 100 días de cortesía, ¿no?, para que aterricen. Pero en el momento en el que, bueno, pues de alguna manera ya estén establecidos, nuestra intención es primero pues hablar con la rectora y con el vicerrector de Política Académica de la universidad para comenzar ya a dar pasos en firme. Y lógicamente el siguiente paso será pues hablar con el Gobierno de Aragón, que es como responsable último de la implantación de enseñanzas universitarias en nuestra comunidad autónoma, pues tendrá que ser también quien dé esa autorización. Ojalá pudiera ser para el próximo curso, ojalá pudiera ser. Bueno, a mí me gustaría, yo con la universidad les tengo mucho cariño, pero muchas veces lo hemos hablado, yo creo que es como un elefante, se mueve muy despacio, para cambiar muchas cosas cuesta mucho, y yo creo que estos momentos, cuando además en la radio, es cuando hay que realmente reivindicar y apretar para que eso vaya más rápido, porque nos encontramos muchas veces con que la velocidad a la que va la sociedad no nos acompaña, en este caso la universidad, y no hablo de la de Zaragoza, en general las universidades. Entonces creo que no está de más que aquí aprovechemos, y sobre todo con ese cambio de dirección, a meter un pequeño achuchón para que eso vaya más rápido. Claro, estamos comentando lo que supondría para el aeropuerto de Teruel el hecho de que se implantara este grado, pero ¿qué supondría para la Universidad de Zaragoza? Porque esto también sería bueno para la propia universidad, ¿no? Y para el campus de Teruel. Claro, lógicamente. Es decir, nosotros... lo primero que hemos dicho pues es que nosotros queremos hacerlo porque entendemos que es bueno para la ciudad, pero es bueno para la ciudad y por ende para el aeropuerto y las empresas que en él trabajan, pero es bueno para la Universidad de Zaragoza. Estamos hablando de una de las titulaciones que tiene una nota de corte más alta a nivel nacional dentro del ámbito de la ingeniería, por lo tanto eso significa que de alguna forma el alumnado estaría prácticamente garantizado, porque hay mucha gente que quiere estudiar ingeniería aeroespacial en cualquier sitio de España y que no puede hacerlo por nota. Estamos hablando de que es una de las pocas ingenierías, o prácticamente es la única ingeniería reconocible a nivel nacional, de las establecidas, de las que realmente tienen atribuciones profesionales, que le falta por tener a la Universidad de Zaragoza. Entonces, a la Universidad de Zaragoza como institución le vendría bien tenerlo. Y al campus de Teruel, pues claro, sería una titulación tremendamente atractiva, una titulación diferencial que no estaría en Zaragoza, que es algo a lo que también se tiende y que de alguna manera es pues lo que puede garantizar un poco también ese éxito. Entonces, yo entiendo que es algo que todo el mundo saldría beneficiado. Evidentemente, no todo el mundo que estudiara esa titulación pues acabaría trabajando aquí, pero realmente hay trabajo. Es decir, es una titulación con una gran demanda y es una titulación con una gran oferta de empleo. Permítame, señor Gallardo, por terminar, que tenemos que dejar a Alejandro Ibrahim, al director del aeropuerto, que se marche, que tiene una reunión, y bueno, luego la inauguración, ¿no? Tendrá, señor Ibrahim. Sí, por supuesto. Luego estaré con
Octavio López. ¿Cuántos metros cuadrados son la nueva zona que inauguran hoy? Está en torno a 35.000 metros cuadrados y bueno, ya superan los 120.000 toda la superficie que tenemos de plataforma. ¿Eso cuántos campos de fútbol son? Que es la unidad de bueno, medida pues que tenemos habitualmente. Son unos cuantos. 120. No en esta zona, en la otra sí. Porque no son hectáreas, son metros cuadrados, pero bueno, sí ha crecido mucho. Sí. Oiga, y la última, antes de que se marche, señor Ibrahim, el minuto que nos queda. Ahora que hablamos tanto del hub, del clúster de defensa, del clúster aeronáutico también, ¿aquí qué papel puede jugar? No sé si puede jugar algún papel el aeropuerto de Teruel en este hub de defensa, ¿no? Que es uno de los temas de las últimas semanas. Sí, muy relevante. Nosotros, de hecho, ya estamos trabajando con el Ministerio de Defensa. Aquí se hace el curso táctico de transporte avanzado de pilotos de 8 países de la Unión Europea. Desde el año 2015 vienen 2 veces al año durante 2 semanas en la USA 400M. También colaboramos con en Jaca con operaciones especiales que hacen trabajo en vuelos nocturnos. Igual son actividades menos conocidas del aeropuerto, pero sí colaboramos ya directamente con el Ejército del Aire y del Espacio y tenemos previsto seguir afianzando el desarrollo. Alejandro Ibrahim, director del aeropuerto de Teruel, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, que vaya muy bien el día. Gracias y muchas gracias por venir al aeropuerto. Ahora seguimos desde aquí, desde Teruel. Seguimos con la tertulia, seguimos también con Jesús Gallardo, director de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel. Ahora le preguntamos más cosas. Pero llegamos a las 9 de la mañana, así que como hacemos siempre, vamos a reordenar cómo está la mañana, vamos a reordenar por dónde pasa la actualidad y cuáles son las claves de este martes, que no es que se ponga en marcha, sino que está puesto ya en marcha. 9 en punto de la mañana. Ana Sánchez Borroy, tú dirás, noticias protagonistas a esta hora de la mañana. El aeropuerto de Teruel, estamos hoy pendientes, va a estrenar una nueva zona de 120.000 metros cuadrados para el estacionamiento de aviones. Eva Lázaro. La campa permitirá aumentar hasta las 220 los grandes aviones que podrán estar estacionados en el aeropuerto de Teruel. Esta es una de las distintas ampliaciones que están en marcha en las instalaciones turolenses, con hangares para dirigibles ya en obras o a partir del próximo mes con el inicio de los trabajos para aumentar los espacios de la terminal. Y es que el aeropuerto de Teruel se está quedando pequeño y no dejan de llegar empresas y esto repercute en los empleos. En 2 años se pasará de los 700 trabajadores actuales, incluyendo los de distintos proyectos, a más de 1.000 directos, ha destacado su director Alejandro Ibrahim durante su paso por el programa Despierta Aragón. Un par de años. Estamos invirtiendo, como he comentado, más de 70 millones. Hay una zona nueva de desmantelamiento con el Grupo López Soriano, que también va a generar más de 50 puestos de trabajo. Otro hangar de pintura que generará otros 100 puestos de trabajo. Tarmac, que sigue creciendo. PLD, que también aumenta el número de empleados. También tenemos Elson. Todo este tipo de empresas están creciendo y ese crecimiento nos va a llevar pues a este número de empleos que va a ser muy relevante. De hecho, somos el mayor generador de empleo en la provincia de Teruel ahora mismo. Hoy también pendientes de 2 citas. A la 1, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reúne a las comunidades autónomas para analizar las medidas que se han puesto sobre la mesa ante la imposición de los aranceles por parte de Estados Unidos. Por Aragón va a participar de forma telemática la vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero. 1 millón de euros de SODIAR para la situación de mayor impacto que pudiera tener en empresas, temas económicos, para poder llevar a cabo la financiación de ese impacto. Tengo que decir que no se ha hecho todavía petición alguna sobre esa línea. Al mismo tiempo se puso también una oficina virtual y presencial de ARES para llevar a cabo un asesoramiento y ya anunciamos por parte del Gobierno de Aragón duplicar el presupuesto de ARES destinado a la internacionalización. Antes, a las 11 en el Senado, va a comparecer el director del Parador de Teruel, Joaquín Gutiérrez, ante la Comisión de Investigación del caso Koldo. Será preguntado por la supuesta fiesta del exministro José Luis Ábalos en este parador turolense, en la que, según algunos medios, habrían provocado destrozos e invitado a prostitutas cuando todavía estaban en vigor algunas medidas por orden del confinamiento. Además, en la provincia de Huesca, desde hoy y hasta el viernes, se van a producir cortes parciales en la carretera Huesca 631 que discurre por el cañón de Añisclo. María Ángel Pérez.
La interrupción al tráfico va a tener lugar entre las 8:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde en el tramo entre Puyarruego y el aparcamiento de La Tella, debido a los trabajos de mantenimiento y reparación que se van a llevar a cabo. La realización de estas mejoras requiere de cierres parciales que se repetirán la semana que viene, también de lunes a viernes, para facilitar dichas labores y garantizar la máxima seguridad. Fuera de este horario, el acceso estará permitido para el tráfico rodado. La circulación, recordemos, será de dirección única, sentido ascendente. En Zaragoza hoy empiezan a talarse 1.500 árboles de especies invasoras en la ribera del Huerva. Lucía Peralta. Una actuación que forma parte del plan de recuperación del río Huerva. El ayuntamiento va a eliminar las especies invasoras en un tramo de unos 2,5 kilómetros. Estos ejemplares, principalmente de ailantos, serán sustituidos por 4.500 árboles y arbustos de especies autóctonas, como por ejemplo nogales o álamos. El ailanto es una especie del sudeste asiático que ha colonizado prácticamente el 80% de la ribera. Pueden además alcanzar hasta los 25 metros de altura. El Real Zaragoza perdió ayer en Oviedo, pero puede lograr la permanencia la próxima jornada. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Por 1-0 cayó el conjunto aragonés en el Carlos Tartiere, en un partido en el que tuvo opciones de ganar y en el que se le escapó un punto en el tiempo de prolongación. Además, el choque estuvo marcado por la actuación arbitral. El empate del Eldense en Castellón hace que el conjunto zaragocista pueda lograr la permanencia si gana el Deportivo de La Coruña la próxima jornada o si su resultado es el mismo que el que logre el conjunto alicantino ante el Racing de Santander. Por su parte, la Sociedad Deportiva Huesca ganó al Elche, pero el triunfo ayer de la Almería deja el playoff a cuatro puntos a falta de 6 por jugar. La próxima jornada el equipo aragonés visita el Cádiz y los encuentros del próximo fin de semana se disputarán el domingo a las 6:30 de la tarde en horario unificado. Además, el Club Deportivo Teruel conocerá hoy su rival en la eliminatoria decisiva por el ascenso a Primera Federación. El Utebo fue eliminado y el Barbastro logró la permanencia. Y en baloncesto, Casademón Zaragoza se impuso en la pista de Bilbao Basket por 104-111 tras 2 prórrogas. Primera victoria de Rodrigo San Miguel como entrenador del equipo aragonés. Y nos queda el tiempo. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Otra vez va a haber que estar pendientes de las tormentas, que sobre todo a partir de mediodía van a descargar en muchas comarcas, especialmente las de Huesca y las de Zaragoza. Tormentas con granizo, con viento fuerte y también con esas bajadas bruscas de temperatura que básicamente vamos a notar a partir de la media tarde. Donde más granizo esperamos que descargue es en el sur de Huesca, por tanto cuidado en el río Cinca, el río Alcanadre, río Flumen, hasta la Hoya de Huesca aproximadamente. En el sur de Teruel mucha menos agua, pero también algún chubasco en esa provincia, y la temperatura irá bajando con la llegada también del cierzo. Cuidado con esas tormentas, ya decimos que en muchos casos vendrán con rachas fuertes de viento. Mañana mucha más tranquilidad, algunas nubes pegadas en las cordilleras, con más cierzo, y mañana una bajada de la temperatura. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. En directo desde el aeropuerto de Teruel. Aquí seguimos, efectivamente, desde el aeropuerto de Teruel, con Miguel Zandundo, con María Ángeles Moreno, con Antonio Santa Isabel, y estábamos comentando también que es protagonista de la Universidad de Zaragoza, porque está con nosotros Jesús Gallardo, que es el director de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel. Nos estaba contando ahora, en estos minutos que hemos tenido para conversar un poco entre nosotros, que ya hay estudiantes que se han formado en la Universidad de Zaragoza que están trabajando aquí en el aeropuerto, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros, dentro de las titulaciones que tenemos a día de hoy, que tenemos Ingeniería Informática e Ingeniería Electrónica y Automática, claro, pues realmente son perfiles que también son necesarios en las empresas del aeropuerto, y a día de hoy pues tenemos convenios para realizar prácticas, para realizar trabajos fin de grado dentro de algunas de las empresas del aeropuerto. Hace poco pues hemos tenido 2 estudiantes nuestros, un chico y una chica, que han hecho prácticas y el trabajo fin de grado, por ejemplo, en la empresa Elson Space, donde además pues quien está responsable de su actividad aquí es Miriam Rollo, que es antigua estudiante nuestra también. Es decir, independientemente de que nosotros entendemos que es positiva esa implantación del grado en Ingeniería Aeroespacial que hablábamos antes, realmente nosotros desde ya estamos también integrados en la formación de personas para el aeropuerto, y además incluso el próximo curso en el grado en Ingeniería Electrónica y Automática, pues vamos a implantar, ya es el próximo curso ya, este curso 2025-2026, vamos a implantar 2 asignaturas optativas relacionadas con el ámbito aeroespacial, una más relacionada con la parte de mecánica de vuelo y otra con la parte de comunicaciones, que de alguna manera pues también van a permitir especializarse en esos ámbitos a personas que quieran ya optar a trabajar aquí con la profesión de ingeniero. Está preguntando yo si profesores van a tener o no van a tener.
Sí, o sea... Para ingeniería aeronáutica. Sí, entendía a lo que te referías. Sí, a ver, realmente nosotros para empezar la titulación necesitamos muy poco, porque, claro, la formación de una persona que va a dedicarse a la ingeniería, la formación de un ingeniero o ingeniera, parte de unos primeros cursos bastante comunes al resto de ingenierías. Es decir, hay que tener primero una formación básica en matemáticas, en física, en química, en electrotecnia, en electrónica, en informática. Para todo eso nosotros ya tenemos profesorado. Realmente nosotros hemos calculado que con 2 profesores nosotros podríamos empezar la titulación ya. Ajá, con 2 profesores. Sí, podríamos empezar ya. Con 2 profesores podríamos empezar ya. Y es no porque no tengamos profesores de esos ámbitos, sino porque necesitamos alguno más para, necesitamos más volumen de horas impartidas, ¿no? Lógicamente luego más adelante necesitamos perfiles más específicos, necesitaríamos que no tenemos ahora, pero realmente no necesitamos tanto. Es decir, nosotros tenemos margen para, con el personal que tenemos ahora y poco más, el poder empezar. Jesús, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias a ti. Que vaya muy bien. Muy buenos días. Ojalá sea una realidad pronto esa reclamación, que ya hemos visto que desde la Cámara de Teruel también la estáis enarbolando, ¿no? La reivindicación. Sí, yo creo que es muy importante todo lo que puede aportar la universidad. Lo hemos dicho antes, que que bien se trabaja con lo público y lo privado cuando van de la mano. Entonces yo creo que la universidad es imprescindible en este momento. Es que yo, escuchando, la reivindicación, el argumento del responsable de la escuela y escuchándote a ti, Antonio, es que Huesca es un poco el mismo paralelismo. Es decir, vas buscando nichos universitarios y en Huesca se está apostando por perfiles universitarios que no están en Zaragoza capital, en la sede de Unizar, y se está buscando que eso te consolida público, que luego tienes una posibilidad de trabajo con lo cual te consolidas en la ciudad. Puedes incluso hacer tu proyecto de vida familiar ya allí, con lo cual ya incrementas población. Es decir, es que es una pescadilla muy larga. Parece que, dicho así rápido, pero es una idea que está explotándose, y la universidad, yo sigo concediéndole el valor de auténtico motor, de ilusión a futuro, sobre todo para gente que está un poco desorientada y que le puede fijar, creando una necesidad con salida inmediata laboral, que es lo que se busca ahora. Y déjame que saludemos también a Pedro Jaray, director de International Aerospace Coatings. Son los que se dedican a la pintura de los aviones. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los pintores, buenos días. Los pintores. Esto, en el argot del aeropuerto les llaman así, los pintores. Los pintores. ¿Qué es lo que hacen ustedes en el aeropuerto de Teruel, además de pintar, lógicamente, los aviones? No, básicamente es eso, pintamos aviones. Y es una compañía global que hace otras actividades de mantenimiento, pero en el caso de Teruel hacemos exclusivamente pintura. En este caso hacemos pintura de avión que ya ha estado en uso, es decir, retomamos la vida de ese avión pintándolo nuevamente, que puede ser por distintos motivos. Puede ser pues porque la pintura ha llegado al final de su vida útil, que pasa cada 4 o 5 años, depende de las horas de uso del avión. Puede ser porque ha habido un cambio de propietario o simplemente porque ha habido una campaña de marketing que solicita que se haga un cambio de imagen del avión o de la compañía, ¿no? Entonces lo que hacemos es pintarlo. ¿Pintan aviones comerciales y militares también? Sí, realmente en este proyecto actualmente hemos pintado solo aviones comerciales hasta ahora. Trabajamos con todas las compañías que hay en el sector. Y, ¿qué están pintando ahora, por ejemplo? Pues esta mañana ha entrado un avión de KLM y ahora precisamente estamos haciendo... ¿Estos son holandeses? Son holandeses, sí. Desde hace unas semanas estamos pintando también 2 aviones. Este hangar se diseñó para pintar varios aviones en paralelo. Como explicaba Alejandro esta mañana, fundamentalmente aviones de doble pasillo, es decir, aviones, lo que llamamos en la industria wide body, que es el avión de dimensiones más grandes, ¿no? Pero tenemos también la posibilidad de pintar por ejemplo, aviones de los que llevan 3, 4 en medio, eso es, de los otro pasillo de otros 3, ¿no? Eso es, de los que entras y tienes 2 pasillos para pasar. Sí, pues eso. Entonces, nuestro negocio principal es ese, el de pintar ese avión de esas características, ¿no? Pero desde hace unas semanas hemos empezado a trabajar también con 2 aviones en paralelo y concretamente estamos pintando aviones pequeños también en este momento. ¿Cuánta gente trabaja en IAC? Pues casi 100 personas. Casi 100 personas. Sí. Sí. ¿Cómo ha ido evolucionando la plantilla? ¿Cómo va a ir evolucionando? Lo hablabais esta mañana, no ha sido la tarea más fácil que hemos tenido aquí, pero lo hemos hecho
hasta ahora y lo seguiremos haciendo. De hecho, tenemos intención de crecer, entonces seguiremos haciéndolo. Tenemos como 3 fuentes distintas de búsqueda de profesionales, ¿no? Por un lado están aquellos profesionales que tienen experiencia en el sector aeronáutico y en la pintura, que básicamente vienen de otros competidores y que hemos tenido la posibilidad de contratarlos para nuestras actividades, y en algún caso lo hemos conseguido. Es ¿Lo fichan? Un porcentaje menor, exacto. Sí. Lo fichamos para trabajar en Teruel, vendiendo las excelencias de esta tierra, sí. y bueno, eso supone apenas un 10%. Algunos de ellos vienen también de nuestras sedes en otros emplazamientos, ¿no? ¿Pintores normales contratan? También. Eso supone apenas... O sea, un pintor que pueda estar pintando un salón de Teruel. Sí, también. Hemos empezado ahí. Pero la parte más importante de nuestra plantilla viene de los programas que hemos hecho con el Gobierno de Aragón, con el Instituto Aragonés de Empleo, donde colaboramos. Bueno, creo que hablabais esta mañana de la colaboración entre las instituciones y la empresa privada. En nuestro caso ha sido muy importante porque hemos hecho 3 programas formativos con INAEM, cada uno de ellos para 20 personas, para personas desempleadas, a las que les hemos dado una formación en el caso de que no la tuvieran, o incluso les hemos dado esta formación, esta capacidad nueva, porque venían de sectores donde no estaban trabajando en esto, ¿no? Y eso supone aproximadamente hoy en día el 60% de nuestra plantilla. Yo creo que ha funcionado muy bien. De hecho, que llevamos la intención de lanzar un nuevo programa este año y seguiremos creciendo por esta vía, porque al final lo que estamos asegurando es que personas que realmente están viviendo en Teruel y que tienen la voluntad de quedarse aquí, pues tienen una capacidad adicional, ¿no? Y que se van a quedar con nosotros. Ahora te dejo, Antonio, preguntarle, pero déjame que pregunte yo, que tengo la curiosidad. Evidentemente, un avión no se pinta con pincel, pero no me quiero imaginar cómo es el rodillo para pintar un avión. Y yo sobre esto bromeo a veces. Mi coche lo tuve que llevar al taller el año pasado, porque tuvimos un conflicto con un camión de basura aquí en Teruel. ¿Cómo un conflicto? Sí, el coche estaba aparcado y el camión no cabía. Entonces el parachoques acabó fuera del sitio. Me lo resolvieron muy rápidamente. La verdad es que, mira, voy a aprovechar para agradecer a la policía local, que me trató con mucho cariño, incluso la empresa de limpieza, que inmediatamente arregló toda la documentación y el coche se pintó. Pero lo que iba a explicar es que el coche tardó como 3 semanas en pintarse y era un parachoques. Nosotros tardamos 10 días en pintar un avión. No somos mejores, simplemente el proceso está más controlado, ¿no? Entonces, básicamente el proceso de pintura en avión tiene 3 fases que son muy simples y casi las mismas que tiene cualquier pintura en el mundo mundial, que es preparar, imprimar y pintar. Eso es lo que hacemos. O sea, hay una fase de preparación en la que pues hay que enmascarar las zonas que no se desean pintar, hay que proteger zonas que se van a decapar con un proceso distinto. Básicamente hay 2, no me voy a enrollar con temas muy técnicos, pero básicamente cuando la superficie es de aluminio se decapa mecánicamente, cuando la superficie es de algún tipo de fibra o poliéster se decapa químicamente, ¿no? Después hay que darle una imprimación, que es lo que asegura que la pintura se va a adherir convenientemente y finalmente se pinta. En función del número de colores que tiene el avión, pues como hacemos en nuestras casas, o si a alguien le gusta el bricolaje y se pinta la bicicleta, pues hay que ir dando distintas líneas enmascarados para asegurar que el color es el final. Y hoy en día hay otra tendencia, que es el vinilo, que en ocasiones llega al avión completo, pero que en la mayoría de los casos tiene más que ver con las marcas técnicas, con aquellas señales que vemos cuando montamos un avión que dice: no te acerques aquí, cuidado, superficie caliente, aprieta este botón si quieres salir corriendo del avión, ¿no? Entonces, ese tipo de señales también se hacen normalmente ya con vinilo. Antonio. Yo le quería felicitar porque conozco muy bien el trabajo que han hecho a la hora de captar gente y yo creo que es muy positivo, sobre todo porque cuando vemos los datos de paro de la provincia sabemos lo que hay y ellos se han amoldado a ese tipo de gente, a buscar qué necesidades también tienen ellos, y yo creo que habéis tocado toda la gama de edades posibles, es decir, que no habéis puesto ningún tipo de filtro, y eso me parece muy positivo porque sobre todo nos encontramos con mucha gente que a partir de los 40-45 años le cuesta mucho encontrar trabajo, y yo creo que ellos han sido capaces de reciclar todo ese, es decir, entrar en el mercado laboral a todo tipo de edades y de personas. Yo creo que es muy positivo. Pues muy valioso, la verdad, todo esto, ¿no? Que estas personas encuentren trabajo es una oportunidad para ellos y es de agradecer. Me pregunto si hay modas también y tendencias a la hora de pintar aviones, no sé, cómo en este momento... Sí. Hoy hay como 2 tendencias en el sector.
La primera, la principal, lo que usan la mayoría de las aerolíneas es la tendencia hacia el blanco. El blanco básicamente pues porque es un color que supone que tengas una superficie y que añadas menos kilos de pintura en el avión. Para que todo el mundo tengamos una referencia, la pintura en el avión puede tener 600 kilos de pintura aproximadamente, que es una barbaridad cuando estamos hablando de algo que se tiene que sujetar en el aire, ¿no? Pues sí. Entonces, la mayoría de las aerolíneas han ido hacia una superficie blanca con algunas notas de color que dan la imagen del avión. Si recordamos los aviones de Iberia de cuando éramos más pequeños, yo por lo menos, vosotros sois más jóvenes, ¿Iban de lado a lado? Iban rojos y Rojo amarillos. y amarillo. Y hoy en día más bien es una superficie blanca con alguna de color. Esa es una tendencia, pero también tenemos la tendencia opuesta y nosotros tenemos varios clientes, por ejemplo Alaska Airlines, que es uno de los que tiene más esta forma de actuar, que trabaja justo en lo contrario, que trabaja sobre la aerografía y que llega a hacer verdaderas obras de arte sobre el avión, ¿no? Pues porque tiene una campaña que trabaja con Pixar o con Disney o con compañías de audiovisuales y lo que quiere es darle la imagen de ese avión de esa campaña o de ese producto a su avión, ¿no? Y justamente las dos tendencias viven hoy en día en paralelo. Estos de KLM visten de azul, ¿no? O, Sí, o vestían, sí, por lo sí, menos, sí, no lo sé, sí, igual me equivoco. KLM es azul y además es un azul complicado. ¿Sí? Un azul muy, también muy brillante. Sí, da más problemillas que otros tipos de Una color. pregunta, ¿y los vinilos cómo aguantan a esas velocidades? Sí, los de nuestra casa se despegan. Eso. A mí me parece, todo los vinilos me parece... El vinilo tiene una vida útil similar al de la pintura. De hecho, cuando llega al final de la vida útil, incluso es más difícil eliminarlo que la pintura, porque la pintura al final la haces con procedimiento mecánico, o sea, con lija o con decapante, pero el vinilo normalmente hay que levantarlo con calor y es algo más problemático. Entonces, Yo voy a hacer una asociación de datos que igual es errónea y pediría ya perdón de entrada. Unos 600 kilos de pintura vienen a ser pues unas 8 o 10 personas, ¿no?, en el peso. Cuando un avión pone tantos problemas para que el pasaje sea el justo, ya hay overbooking y no pueden subir más gente porque no hay más sitio, y nos quitan maletas porque es más peso, la pintura no es cualquier cosa. Quiero decir, 600 kilos son muchas maletas que se quedan en tierra. Miguel, a ver si vas a decir que la culpa la tiene Pedro Jaray de que te bajen la maleta a la bodega, hombre, por favor. Quiero decir que el peso, que a mí me parece un dato fundamental, que 600 kilos no lo hubiera acertado en ningún concurso. En aeronáutica, cualquier tema relacionado con el peso es importante. Claro. Al final estamos sustentando en el aire un elemento con la fuerza de la aerodinámica, ¿no? Entonces, siempre es importante. Por eso la tendencia en los últimos años ha sido precisamente la superficie blanca. Digamos que en este sentido también hay dos o tres líneas de trabajo. Una de ellas, la fundamental, es evitar la capa de imprimación. Si quitas la capa de imprimación, quizás eres capaz de hacer algo con menos peso. Pero normalmente hacia donde se va es a evitar las intersecciones. Lo voy a intentar explicar de una forma que todo el mundo lo veamos. Cuando nosotros estamos pintando una superficie con varios colores, lo que hacemos es poner un enmascarado, es decir, una superficie física que evita que la pintura llegue a esa zona, la levantamos y seguimos pintando con otro color. Cada una de esas intersecciones añade superficies adicionales de pintura. O sea, no llegamos hasta un punto y pintamos hasta allí y de allí en adelante pintamos el siguiente, sino que la pintura anterior se superpone con la que vas a poner posteriormente. Entonces, eso se evita básicamente con el vinilo. Tenemos modelos de aviones, concretamente Brazilian Airlines, por ejemplo, tiene uno donde tiene casi 20 colores en la cola. 20 colores en la cola es una barbaridad, porque supone enmascarados y tiempo adicional para aplicarlo. Entonces, eso, por la vía del vinilo, se intenta reducir. Son las dos líneas básicamente en las que se trabaja en estos casos. Termino. Pedro, aquí todo el mundo nos está contando que está trabajando en ampliaciones. ¿Ustedes también están trabajando en ampliaciones? Ahí estamos. ¿También? Son proyectos que cuesta sacarlos adelante, pero espero que en las próximas semanas podamos dar buenas noticias para Teruel. O sea que también, no sé si con nuevo hangar o con ampliación de lo que tienen o cómo. Queremos duplicar. ¿Quieren duplicar? Básicamente duplicar. Ahí lo deja. Sí, ahí estamos. Bueno, te da la exclusiva así como el que no quiere la cosa, para que veas. Duplicar, queremos duplicar. Esto es Teruel, Javier, esto es Teruel, Sí. Lo decía el presidente. Queremos duplicar y queremos hacer otra cosa más que es muy importante y que la iremos hablando en el futuro, que es pintar avión nuevo, que también sería algo muy interesante, porque sería de las primeras veces que un trabajo de un gran fabricante saldría fuera de sus instalaciones para pintarse en Teruel. Entonces ahí estamos trabajando. Esto también lo van a hacer. Trabajando el proyecto y espero eso, como digo, que en las próximas semanas podemos dar buenas noticias. De momento estamos trabajando. Bueno, no es poco. Pedro Jaray, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Miguel, nos dicen que vamos a estar en una tertulia hablando de pintura de aviones y aprendiendo de pintura de aviones y, en fin, no lo creemos. Yo me pongo en mañana, disfruto de hoy, me pongo en mañana. ¿Cómo podremos hablar todos con este conocimiento como si supiéramos de casi todo, ¿no? Yo la verdad que me estoy quedando con muchas cosas y muchos datos sorprendentes. Es un mundo en el que hay que estar de forma definitiva y hay que hablar con los que saben para cargarte de razones, ¿no? Es un mundo complicado,
Pero claro, estamos en un aeropuerto en el que todo crece, Javier. Yo creo que el año que viene tendremos que venir más días, claro. Pues si igual. Hemos venido uno y todo crece, tendremos que venir más, claro. Igual sí. 9:22 minutos de la mañana, vamos a ir incorporando más invitados. Vamos a saludar también a Miriam Rollo, es la directora de Elson Space Teruel, ingeniera de telecomunicaciones. Y creo que también nos va a tener que hacer de traductora esta mañana. Señora Rollo, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué es lo que hace Elson Space aquí en Teruel? Pues estamos haciendo el desarrollo de una nueva plataforma aérea no tripulada que se denomina muchas veces como hubs, porque es una cosa intermedia entre un satélite y un avión. Ajá. O sea, que aquí digamos que tiene, no sé si tiene que ver con labores de investigación, de Sí. desarrollo. Investigación y desarrollo por el momento únicamente. Ajá. ¿Por qué Teruel es un buen lugar para que esté Elson Space aquí? Pues porque sería un lugar muy bueno para operar este tipo de plataformas, por el clima que tiene, los niveles de viento bajos, sobre todo a primeras horas de la mañana, por el entorno de pocos aviones comerciales sobrevolándolo y porque tiene también una zona militar reservada que se puede utilizar como como si dijéramos lanzadera desde la Tierra hasta la estratosfera, que es donde operan estas plataformas que desarrollamos. Ajá, claro. Es decir, que aquí ya incorporamos algunas cuestiones de las que se tocan, que es de lo que hemos estado hablando hasta el momento, ¿no? El estacionamiento de aviones, el reciclaje, el mantenimiento, con algo que siempre decimos, Antonio, que genera también mucha riqueza, que es la investigación. Exactamente. Y aquí se está juntando todo. Es lo que decíamos, que al final, al rebufo de lo que empezó siendo el aeropuerto, empezamos a ver empresas punteras y también hay un dato que yo creo que no ha dado, que es la discreción, que yo también creo que Teruel en ese aspecto para este tipo de empresas es muy importante. Sí. Yo lo iba a comentar, la verdad es que aquí hablábamos mucho de aviones, Sí. pero... A ver, María Ángeles, acércate al micrófono. Vale. Lo iba a comentar, que estábamos hablando mucho de aviones y quizá nos olvidamos de que también se ha convertido en un polo de innovación y que nosotros en la redacción del Heraldo lo comentamos muchas veces. Este aeropuerto se ha convertido en un aeropuerto para soñar. Además de los aviones, pues bueno, se fabrican cohetes, drones estratosféricos, dirigibles. Bueno, quizá con el tiempo haya un puerto vertical para drones con pasajeros. En fin, es algo maravilloso. El futuro está aquí. A ver, María Ángeles, explica esto. Un puerto vertical para drones con pasajeros. Efectivamente, bueno, vamos a esperar que sea así, porque la empresa parece que lo está pensando, no debe ser sencillo, pero sí existe la posibilidad. Hay una empresa interesada, Vertiports Network, que tiene raíces en Valencia y tal, y está diseñando un puerto vertical con piezas modulares que después se llevaría a las ciudades y permitiría, desde la terraza, desde la azotea de un edificio, subir a un dron para pasajeros que ya existen y desplazarte por la ciudad, un sistema de movilidad nuevo. Entonces, la idea de esa empresa es hacer el proyecto piloto, digamos, aquí en Teruel. Así que nada, una rareza más. No lo hemos comentado, pero Miriam Rollo eres de Teruel. Sí. Eres turolense. Sí. Ingeniera de telecomunicaciones turolense, que acaba dirigiendo una empresa que se dedica a esto que estamos comentando, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido ahí tu recorrido vital? Algo muy difícil de imaginar cuando estaba estudiando, desde luego. Que me iba a quedar en Teruel ya era difícil, pues imagínate trabajando de algo que súper apasionante, para mí. Y encima estando un poco al cargo del proyecto aquí en Teruel. Claro, esto de alguna manera, supongo que también hablarás con gente más joven, ¿no? Estarás en contacto con la universidad. De alguna manera una referencia, ¿no? Para que los jóvenes que, digamos, tengan unas metas ambiciosas desde el punto de vista formativo, desde el punto de vista universitario y desde el punto de vista profesional, laboral, que también la pueden cumplir aquí, ¿no? Sí, ojalá sea referencia y les dé esperanza en los momentos más duros de la carrera, cuando piensas, Dios mío, ¿cómo me he metido aquí? ¿Esto para qué va a servir? Pues ojalá les dé esa esperanza. Nos contaban que vosotros estáis fabricando un prototipo de avión no tripulado que se lanzará a la estratosfera. ¿Esto qué es? ¿Qué es lo que estáis haciendo? Eso es. Sí, sería un avión sin nada de tripulación,
Entonces, tendría unas aplicaciones muy similares a las de los satélites, pero con la ventaja de que tú lo puedes dirigir a donde quieras. Lo puedes manejar y decir, bueno, pues quiero estar, por ejemplo, orbitando encima de Teruel. Y cuando digo orbitando, no es orbitando como un satélite, sino haciendo círculos alrededor, o quiero que ahora se vaya a Valencia, o quiero que esté cubriendo tal zona. Dentro de esta categoría de hubs, que también se llaman, ¿no?, o plataformas suborbitales, el nuestro estaría en la categoría o subcategoría de más pesados que el aire, que es diferente a los dirigibles. Entonces, en este caso, pues tienes que también tener en cuenta sustentación, como hablaba antes el IAC del peso y todas estas cosas. Miguel. Sí, yo una pregunta le planteo a Miriam Rollo, porque cuando luego hablar con esa pasión tanto de Teruel como del trabajo, que por otro lado parece apasionante, ¿esa condición de turulense le da un plus a alguien que se embarca en un proyecto en el que es difícil explicarlo, en el que parece que nos conecta directamente con la estratosfera y con el tercer mundo y con las películas de todo esto, ¿no? Porque parece, tanto el relato de María Ángeles como el tuyo, es que, te tuteo, parece de otro mundo, ¿no?, de una película, ¿no? Entonces, si todo eso se hace a lo de casa en Teruel y unas de Teruel, yo creo que eso le tiene que implementar sin poner, por supuesto, ninguna duda en la capacidad profesional y en todo, pero la ilusión, ¿no?, por ver que en tu casa abrimos la ventana al mundo, a este y a otros. Eso es, sí. Desde luego, tremendo. Cuando estás en un momento también de lucha porque salga el proyecto adelante, dices, bueno, es que si encima sale en Teruel, en mi tierra, esto es un orgullo. Yo a veces no sé si es el caso, pero cuando alguien consigue hacer de su pasión o su hobby su trabajo, es que se le nota en la sonrisa y en el brillo de los ojos, de verdad. Esto, Antonio, ¿no se puede trabajar de alguna manera desde la cámara para que, en fin, pues perfiles como este sean más habituales? Hay más de los que nos pensamos, ¿eh? Sí, hay bastantes más de los que pensamos. Y sobre todo de gente que ha salido fuera y ha vuelto cuando se ha enterado de estos proyectos, porque se ha preparado. Es decir, evidentemente aquí vemos a una persona que se ha preparado para eso. Y sí, hay más de los que nos pensamos. Esto es como, igual que a muchos sorprende cuando viene al aeropuerto y dice, qué de cosas hay aquí que no sabía que existían. A nosotros como cámara nos pasa cuando vamos a determinadas partes de la provincia y encontramos empresas y decimos, madre mía, y esto está aquí, y con este perfil, y con esta gente, y con este nivel. Es decir, pero nos pasa en todo Aragón, ¿eh? Sí. Y de hecho no hay más que irse a los datos luego de exportaciones y de importaciones y de cómo va la economía aragonesa para ver que yo no soy aragonés, pero la verdad es que os tengo mucha envidia porque sois gente a la hora de trabajar muy cabezona y eso es muy positivo para la economía. Miriam, esto de que Teruel puede ser la NASA europea, esto es muy exagerado, esto, en fin. Bueno, si fuese el sitio desde donde saliesen todas las operaciones de hubs o plataformas suborbitales, por eso he hecho la comparación, ¿no? Porque podría ser un muy buen sitio para que todas las empresas que están realizando proyectos como este tuvieran aquí su centro de lanzamiento. Permitidme que saludemos también, está con nosotros Alfredo Serrano, el CEO de Sky. Es también uno de los proyectos que, bueno, va en esta línea, ¿no? Estamos comentando de si Teruel puede ser la NASA europea. Antes que hablaba también Miriam de las diferencias que hay entre sus proyectos y los de los dirigibles, ¿no? En febrero empezaron las obras del lugar en el que esta empresa, Sky, una empresa de origen suizo, va a producir dirigibles que en el futuro se lanzarán también desde Teruel, también a la estratosfera, que hablábamos ahora. Así que, Alfredo Serrano, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué hay? Buenos días, ¿cómo estáis? Ahora mismo su proyecto, ¿en qué punto se encuentra? Bueno, pues ahora mismo el proyecto sigue avanzando en los Estados Unidos, que es donde actualmente estamos operando, y seguimos pues en nuestros plazos y en nuestros plan de proyecto, y con muchas ganas de tener las instalaciones de Teruel disponibles pues para poder desarrollar nuestro negocio en todo lo que sería Europa, Oriente Medio y África. ¿Qué fecha le ponen a lo de Teruel? Bueno, eso no depende tanto de nosotros como de Alejandro Ibrahim y de la constructora que está llevando el proyecto, pero entendemos que sería pues el entorno del tercer trimestre del año próximo. Tercer trimestre de 2026. Correcto. ¿Qué es un dirigible hoy en día? Bueno, yo pues creo que igual tenemos todos en la cabeza las es... imágenes de los cepelines, ¿no? Por ejemplo. Sí. Yo el término Zeppelin, primero es que es inexacto. Además es una marca comercial. Es como llamar a los, a los pañuelos de papel Kleenex, ¿no?
En primer lugar, los cepelines, que quizá están en la mente de todo el mundo, eran unos dirigibles de baja altura, ¿no? Y que se utilizaban principalmente para transporte de personas y de mercancías. Y de nuevo, y de hecho es una categoría que de nuevo parece que empieza a tomar cierta relevancia y hay algunos proyectos relacionados con este tipo de plataformas. En nuestro caso, pues aunque físicamente pudiera parecer muy similar, nosotros estamos construyendo dirigibles estratosféricos, que son pues aeronaves que, como bien decía Miriam antes, trabajan en la zona de la estratosfera, es decir, son suborbitales, están a unos 20 kilómetros de altitud, están desarrolladas con unos materiales que les permiten permanecer largos periodos en la estratosfera, a pesar de todos los condicionantes, llamémosle medioambientales, ¿no? De temperaturas, presiones, etcétera. Y bueno, pues pueden tener tamaños de 60 metros hasta 120, 130 metros de longitud en función pues del tipo de carga que deban transportar, carga para equipamientos de telecomunicaciones, equipamientos de observación y también pues, en función de la naturaleza de la misión que tengan que ejecutar. Claro, ¿no? claro, porque ¿para qué sirve plataformas... o qué misión se le da a un dirigible? Bueno, pues no solamente dirigible, plataformas digamos, tipo hubs, que es como se llama esta nueva categoría de plataformas, son, digamos, hay plataformas estratosféricas. En Europa nos gusta llamarles plataformas pseudosatelitales. Quizá con eso pues os da una referencia de qué tipos de servicios, ¿no? Las capacidades y servicios que pueden dar este tipo de plataformas están desde el mapeo digital en alta resolución, porque se aprovechan de estar mucho más cerca que un satélite, hasta 25 veces más cerca de la superficie terrestre que un satélite, todo lo que tenga que ver con observación, vigilancia, detección, ya sean servicios de monitoreo medioambiental, monitoreo de tráfico marítimo, por ejemplo, para misiones de salvamento marítimo, para controlar tráfico ilegal de personas o de sustancias o pesca ilegal. Puede haber aplicaciones de vigilancia de fronteras terrestres, todo lo que tenga que ver con seguridad nacional. Y sobre todo también servicios de telecomunicaciones para dar cobertura bien en casos de emergencias, en situaciones de desastres naturales, cuando las infraestructuras terrestres no funcionan, o bien coberturas en zonas rurales, zonas remotas sin coberturas, en áreas costeras, en islas o en explotaciones mineras o explotaciones en alta mar. En fin, la verdad que muy interesante. Alfredo Serrano, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, que tengáis buen día. Que vaya muy bien, muy buenos días. Miriam, creo además que vais a ser Gracias. vecinos, ¿no? Porque Sí. vuestra nave es esa que tenemos ahí al fondo, justo al fondo, y la de los dirigibles creo que están trabajando el terreno justo al ladito, ¿no? Eso es. ¿Esto es importante a la hora de que vaya creciendo, de que se genere ese ecosistema o En principio, con estar en el entorno del aeropuerto sería suficiente. sería suficiente, ¿no? En fin, muchísimas gracias, Miriam, por haber A estado esta vosotros. mañana con nosotros. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando ya casi este especial desde el aeropuerto de Teruel. Todavía nos quedan algunos protagonistas más. María Ángeles, ¿qué noticia, aunque parezca de ciencia ficción, crees que vas a contar en el Heraldo de aquí a un tiempo? De aquí a un tiempo, hombre, Que tenga pues, que ver con el aeropuerto de Teruel, ¿eh? Ya, pues bueno, realmente que a mí me encantaría que, que este aeropuerto llegase a ser un día de viajeros también, ¿no? Como ciudadana y tal. Pero bueno, ya se lo pregunté una vez a Alejandro Ibrahim y me comentó que eso pues es muy complicado porque aunque Teruel es una ciudad encantadora, pues somos 36.000 habitantes y tenemos cerca el aeropuerto de Valencia y el de Madrid y entonces es complicado. Pero bueno, yo puestos a soñar también, la verdad es que me encantaría, ¿no? Tener un medio de comunicación más y bueno, pues poder disfrutar de eso, ¿no? De ir en un momento a todas partes. Así que nada, eso me gustaría decir. Pero que conste que realmente ya aterrizan aquí personas también. Hay como aerotaxis hasta con 19 pasajeros, pero bueno, ahí lo dejo. Bueno, claro, algunos aterrizan hasta para los anuncios, ¿no?
Bueno, claro, tuvimos aquí hace poco a Johnny Depp. Me hubiera encantado hablar con Alejandro y decirle cómo logró hacerse esas fotos con esa familiaridad, ¿no? Con el protagonista de Piratas del Caribe, porque lo que costó, vamos, verlo y desde luego acercarse a él. Digo, vamos a ir cerrando, pero vamos a saludar antes de terminar a Pedro Lama, el gerente de Air. Es otra de las compañías que también, digamos, va a marcar el futuro de este aeropuerto de Teruel. Señor Lama, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ustedes también, digamos, que van a trabajar y, en fin, la empresa está relacionada con el futuro, pero también incluso con los orígenes, ¿no?, del aeropuerto de Teruel. Van a trabajar en el reciclado de aviones, ¿no? Sí, nosotros tenemos un proyecto que empezaremos, si todo va como debe ir, en agosto del año que viene, del 2026. Y nuestro proyecto está enfocado al desmantelamiento y reciclado. Bueno, especialmente en el reciclado, porque es uno de los problemas a los que se enfrenta la industria en los próximos años. Pero claro, obviamente antes del reciclado tenemos que hacer el desmantelamiento. Y sí, efectivamente, nosotros también estamos relacionados desde los orígenes, porque fue nuestro grupo el promotor de la idea del aeropuerto de Teruel, pues vino de nuestra parte. Fue una idea que desarrollamos nosotros. Explíquenos en cifras, ¿en qué va a consistir su proyecto? ¿Cuántos metros cuadrados van a ocupar? ¿Cuánta gente va a trabajar? ¿Cuántos aviones van a poder tener estacionados o reciclando? Bueno, pues la planta el terreno que nos han adjudicado son 80.000 metros cuadrados. Y en principio, como comentaba antes, es para hacer las actividades exclusivamente de desmantelamiento y reciclado. Tenemos que ejecutar toda la urbanización de la parcela y vamos a construir un hangar con capacidad para un wide body o 3 narrow bodies, que es un hangar que tendrá 80 por 80 más o menos. Y la inversión inicial van a ser 15 millones de euros. Y tenemos inicialmente, y como les decía, tenemos que estar operativos en agosto del año que viene, del 2026. En principio, la planta está pensada para procesar un máximo de 37 aviones al año. 37 Pero esperamos que si hay futuras ampliaciones, pues la idea es hacer más. ¿Cuántos trabajadores van a tener aquí ustedes? Pues inicialmente vamos a tener 36 trabajadores en el comienzo y con la planta al 100%, pues más de 50, entre 50 y 55 trabajadores. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros también. Pedro Lama, un saludo. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Hay que ver, la verdad es que cuesta incluso poner en su dimensión justa, Antonio, las cifras que nos están comentando, porque pues al fin hablamos con una alegría de millones de euros de inversión, de miles de hectáreas de superficie, de decenas de trabajadores. A ver, Teruel tiene 35.000 habitantes, pero yo creo que como sigamos a este ritmo, evidentemente, yo creo que en los próximos años la población de Teruel crecerá bastante. Eso es lo que parece, sí. Pero lo que también es cierto es que yo creo que jamás veremos el aeropuerto comercial, porque creo que perdería la esencia para lo que se ha convertido este aeropuerto, y las virtudes que tiene dejarían de ser virtudes para los que están invirtiendo aquí su dinero, con lo cual creo que eso no lo veremos. Pero sí veremos una población, yo creo que en los próximos años se va a notar realmente un cambio en los datos de población, y yo apostaría que a 10 años tenemos que superar los 50.000 habitantes. Yo lo que no tengo claro es qué futuro veo, porque me parece tan apasionante y desde luego tiñe de un futuro tan desconocido en una buena parte del desarrollo a medio y corto plazo de este aeropuerto. Yo no soy capaz de imaginarme, como le preguntaba antes Javier a María Ángeles, qué noticias se podría dar. No lo sé, yo en el curso del programa empiezo a pensar de poder mandar algo dentro de algo que vuele fuera de la órbita, ¿no? Es decir, que al final seamos, porque decíamos, los Miura no se lanzarán desde aquí. Bueno, de momento vamos a esperar. Yo creo que el futuro es tan grande y hay tanto compromiso con la inversión que se está haciendo en este aeropuerto que no sé, yo no acierto a ver qué derrotero puede tomar, la verdad. María Ángeles, antes de despedirte. Bueno, la verdad es que con la línea de crecimiento que lleva este aeropuerto, bueno, lo razonable es pensar que seguirá creciendo, más empleo, más empresas pues innovadoras y realmente, bueno, es que además ya se está notando no solo en puestos de trabajo, hoteles incluso están notando pues eso, que hay más movimiento, pilotos que vienen y tal. Realmente está marcando el desarrollo de Teruel y sobre todo está marcando la diferencia de Teruel con otras ciudades. Así que, bueno, todo muy bien, la verdad. ¿Hay pisos para todos, Antonio?
No, es otra de las cosas que hay que resolver, así que tienen deberes, los políticos tienen deberes. Sector de la construcción. Sí, pero también tenemos un problema, que va a haber una evolución en la construcción. Ya no vale la construcción porque volvemos al mismo problema, nos falta de mano de obra, pero no solo aquí, en toda España, con lo cual empezaremos a ver la construcción por bloques, prefabricados, etcétera, que tienen la misma calidad. Lo que pasa es que a ver quién es el primero que montan fábricas para eso, que hay 2 o 3 en España importantes, pero yo creo que también es una oportunidad, igual que has hablado tú antes del tema militar, que yo creo que también es un punto importante donde la provincia debería estar presente. No morir de éxito. Ahí está el reto. Antonio Santa Isabel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. María Ángeles, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Miguel, te quedas hasta el final, ¿no? Sí, por Venga, supuesto. Hasta el final. Son las 9:42 de la mañana. Especial Buenos Días Aragón. En directo desde el aeropuerto de Teruel. El 28, 29 y 30 de mayo, Zaragoza celebra la 21ª muestra de garnachas. Te esperamos en el Gran Hotel de Zaragoza para descubrir vinos increíbles, saborear deliciosas tapas y celebrar la pasión por la garnacha. Engarnáchate a la denominación de origen Campo de Borja. Cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de Aragón. Amarillo, lata, amarillo, lata, amarillo, lata, amarillo, lata, amarillo, lata. ¿Qué dices? Para acordarme. ¡Ah, Reciclaro! ¡Claro! Envases de plástico, latas y bricks al contenedor amarillo. Reciclaro. ¡Reciclaro! Ecoembes y Gobierno de Aragón. Entra en Aragón Radio Podcast y disfruta del mejor contenido. Engánchate al misterio con Abismo. En este programa nos gusta de vez en cuando desclasificar documentos. Redescubre los acontecimientos más importantes del pasado en Historia de Aragón. En aquella campaña militar del 1084, el rey Al-Mutamán de Zaragoza... Y la montaña como forma de vida en Tierra de Aventuras. Un sendero local, Teruel 50, es una ruta de ida y vuelta. Entra en Aragón Radio Podcast y disfruta del mejor contenido donde y cuando quieras. El fútbol, la semana pasada nos tocó ganar en el último minuto y hoy nos toca perder. Me quedo contento con el partido del equipo. Creo que hemos competido muy bien, sobre todo en la primera parte, con siempre opciones de poder ganar el partido y no ha podido ser. Y nos vamos jodidos por el resultado, pero con la cabeza alta que tenemos la posibilidad el domingo que viene de certificar la salvación ante nuestra gente y dependiendo de nosotros. A ver, esto se está convirtiendo en una auténtica locura, para lo bueno y para lo malo. Yo creo que hemos hecho un gran partido. En el momento que peor estábamos, que era cuando era en esos 5 o 10 minutos de la primera parte, que ya nos costaba presionar un poco, ha llegado la expulsión y evidentemente eso condiciona todos los partidos, para nosotros y para los rivales. Pepe Borque, ¿qué tal, Pepe? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javi? Muy buenos días. Ricardo Civera, seleccionador aragonés de fútbol. ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, buenos días. Muy buenos días. Bueno, tranquilamente, Pepe, podríamos empezar hablando del Club Deportivo Teruel, ¿no? Ya que estamos hoy aquí una parte del equipo en Teruel. Muy bien ayer, nos lo pasamos muy bien en ese carrusel que vivimos en la radio y en la tele. Extraordinariamente bien el partido del conjunto turolense, que se impuso por 2-5 al Atlético Baleares en su terreno de juego, que por cierto hoy el equipo de Unai Mendía va a conocer cuál va a ser su rival en la eliminatoria decisiva por recuperar la primera federación. Apunta Numancia, Cacereño, UCAN Murcia, Talavera o Real Avilés. Uno de esos 5 será el último escollo que tenga el conjunto turolense para recuperar esa tercera categoría del fútbol nacional. Y por cierto, un Atlético Baleares que probablemente es el mayor presupuesto de la segunda federación, con futbolistas como Florín Andone, que todo el mundo conocerá, Rubén Bober, que durante muchas temporadas ha sido el capitán del Andorra en segunda división, David Forniés, que fue jugador del Real Zaragoza, Berto Rosas, que también estaba en el Andorra y jugó en su momento en el Uteo. Bueno, extraordinario el partido ayer del equipo turolense.
Desde luego que sí. Bueno, de la segunda división ha sido el mejor fin de semana porque al Huesca, que ganó, le podían haber acompañado otros resultados, no le han acompañado demasiado, y al Real Zaragoza, que sí le han acompañado otro resultado, el del Eldense, pero no cumplió con lo suyo. 1-0, derrota en Oviedo. Pepe, Ricardo, ¿cómo visteis el partido? Sí, pues un partido en el que Real Zaragoza fue dominador, sobre todo los primeros 20 minutos hasta la lesión de Luis López. Sí que es cierto que dominó sin apenas finalizaciones, pero sí con muchas llegadas. La inclusión, sobre todo como novedad principal en ese once inicial de la inclusión de Aduares por dentro, creo que nos facilitó mucho el control y la posesión del balón. El Real Zaragoza fue dueño y señor en esos minutos del juego a través, además, de la posesión. Y realmente la lesión de Luis López y la segunda parte en la que poco a poco el Oviedo pues fue dominador hasta llegar a esa última acción del partido, en ese mal ajuste, sobre todo en esa acción a balón parado en el saque de esquina, una vez más en el segundo palo, nos convirtió hacia la derrota que nos vuelve a hacer sufrir hasta la última jornada. Bueno, ¿hubo robo o no hubo robo ayer al Real Zaragoza en el Carlos Tartiere? Os pregunto ahora a vosotros, pero la tribuna de Mario Ornat. Mario, buenos días. Buenos días, Javier. El fútbol siempre basó su capacidad de seducción en una cierta sencillez normativa. Lógico, teniendo en cuenta que las reglas se inventaron en una taberna de Londres, esa clase de lugar donde el cerebro tiende a la simplificación. No es un deporte fácil de jugar bien porque los pies son nuestra extremidad menos hábil, pero siempre fue sencillo de explicar, salvo tal vez por la regla del fuera de juego relativamente abstracta. De un tiempo a esta parte, sin embargo, la constante matización de las normas ha convertido los criterios y decisiones de los árbitros en materia indescifrable, no solo para el aficionado, también para los profesionales. Un deporte cuyas reglas ya no entienden ni quiénes juegan es la peor noticia posible. Ayer se quejó Gavi, y con razón, del penalti que le pitaron al Zaragoza y del que no se señaló a Pau Sans. Es constante, nadie sabe ya qué se pita y por qué. Y la jurisprudencia no sirve porque parece escrita por el gato de Schrödinger. Las manos son manos al mismo tiempo que no lo son. Los penaltis y las rojas, igual. En fin, que ya no sabemos si el árbitro se equivoca o no porque todo es un caos. Y como cantó Radio Futura, en el caos no hay error. Eso me dijo el doctor. Buenos días. Buenos días, Mario. ¿Qué pasó ayer con el arbitraje? Pepe, Ricardo. Es algo habitual de Oliver de la Fuente Ramos. No es ni mucho menos el más capacitado en líneas generales de la segunda división, independientemente del partido que tenga. Es el claro ejemplo de que por mucho tiempo que lleves haciendo una cosa no significa que aprendas. Sigue siendo su nivel igual o peor que cuando debutó hace ya 9 temporadas. Pero además, casualmente con el Real Zaragoza siempre las cosas se le dan muy cruzadas. Y ayer ya no es el penalti que señala y el que deja de señalar de Pau Sans, que en el campo incluso se puede en un momento entender, sino es cómo lleva el partido y sobre todo cómo Gálvez Rascón desde el VAR no le llama para decir que el de Jair no es penalti porque además está regulado de tal manera cuando la mano va al apoyo, y en segundo lugar para llamar la atención del colegiado sobre el pisotón al futbolista del Real Zaragoza. Así que en el caso de ayer todavía tiene mayor demérito la actuación del madrileño Gálvez Rascón en el VAR, que se lavó las manos para llamar la atención del terreno de juego. Es que el penalti pitado a Jair cumple todos los elementos técnicos en los que un árbitro no debería de señalar la pena máxima. Cumple todos los elementos que desde el reglamento, desde que esas charlas que se hacen a principio de temporada eliminan sobre todo esa opción de pitarlo, y lo que no se entiende es ese criterio del VAR a las dos acciones, ¿no? Siempre en detrimento del Real Zaragoza, sobre todo en estas situaciones y con lo que se está jugando. Sí que es cierto que el aspecto fundamental, que es el criterio técnico del árbitro, que es el que da esa protección o sobreprotección al colegiado, se nos está yendo de las manos, por supuesto. Pepe, Ricardo, el Huesca, muy bien, y a seguir soñando, ¿no? Sí, porque a pesar de que ayer el Almería ganó, la próxima jornada es un Mirandés-Almería, del que se puede aprovechar también el conjunto alto aragonés. El Mirandés juega hoy, puede ganar y puede incluso tener opciones de ascenso directo, así que tiene que seguir remando. Próxima jornada para el Huesca en Cádiz.
Partido de tú a tú entre la Sociedad Deportiva Huesca y un Elche, un partido emocional y un partido muy, muy vistoso de cara al espectador, que quizás dominador por parte de los primeros minutos en la primera parte del Elche, hasta la sanción por doble amonestación de Germán Varela, que a priori fueron los mejores minutos de la Sociedad Deportiva Huesca, que además pudieron voltear el resultado, ese marcador, y a la postre, pues como decís, seguir soñando, ¿no? Son 4 puntos de diferencia con 6 posibles, pero el Huesca o la Sociedad Deportiva Huesca todavía no ha hecho la última palabra. Por cerrar con cuentas respecto a esto, Javi, como decíamos, próxima jornada del Huesca, Cádiz-Huesca, horario unificado, los partidos serán domingo a las 6:30, el Almería jugará ante el Mirandés, por su parte el Real Zaragoza jugará ante el Deportivo de La Coruña en casa, a la vez el Eldense también como local ante el Racing de Santander. El conjunto zaragocista, las cuentas son claras, perdiendo el Eldense sería ya equipo matemáticamente de la categoría, ganando el Real Zaragoza también, y si no, haciendo lo que haga el conjunto alicantino. Ajá, venga, pues ya está. Pepe, buena mañana, buena semana. Abrazos. Ricardo, un abrazo. Otro. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. Un colocón de energía positiva. Juan Luis Saldaña, ¿qué tal, Saldaña? Muy buenas. El Eldense sería la pregunta ¿El del qué? año. ¿Qué ha hecho el Eldense? ¿Qué ha hecho el Eldense? Sí, es un poco nuestra... Ah. Es lo que preguntamos aquí. ¿Cómo ha quedado el Eldense? Sí, no, bueno, ya viste, además también lo que le pasó a Melody. Melody pendiente de lo que hacía el Eldense también, para no caer a la zona más baja de la tabla en Eurovisión. La gente vota mal de sola. Votáis ¿sí? mal. ¿Sí? Sí, esto es un concepto que hay que meditar. Ya. Bueno, me habías pedido que se quedara cuanta más gente mejor y aquí nos hemos quedado varios. Está Inara Guerri, está Miguel Zandundo, estoy yo. Noticias que deberíamos haber contado del aeropuerto de Teruel y no hemos contado, o algo así. Exacto. Vamos a empezar hablando sobre los aviones pintados. Me dicen aeropuerto porque te pongo a viajar. Me dicen gimnasio. El director de IAC, Pedro Jaraiz, lo ha pasado muy bien con vosotros, la verdad, ha estado relajado, se ve que es un tipo afable y divertido, pero no ha dado tiempo para preguntarle ya sobre los modelos concretos de aviones cuando se ponen, porque ha hablado mucho de que el blanco es importante, a Miguel le han asustado los 600 kilos. Ay, Miguel, si hay gente que mete cosas peores. Y luego, en fin, no se ha hablado de tipos de aviones, entonces yo os voy a decir aquí una lista de aviones pintados. Solo hay uno falso, a ver quién lo localiza. ¿Estáis preparados? Venga, estamos. Sí. De Pokémon, del Hobbit, de Batman, de Oso Panda, de Tortuga, de Buzz Lightyear, de Tintín, de Koala, de Los Simpson, del Pato Donald, de Beluga o de Tigre. A ver, ¿cuál no se ha hecho? El de Hobbit. Yo el de Tigre. Me lo ha quitado. Este de Huesca. Madre mía. Pues entonces, ¿me lo puedes repetir? Pokémon, Hobbit, Batman, Oso Panda, Tortuga, Buzz Lightyear, Tintín, Koala, Los Simpson, Disney, Beluga, Tigre. Koala. ¡Ole! Muy bien, has tenido suerte. El de Koala no se ha hecho, los demás se han hecho todos. ¿Por qué suerte? Y el de Batman es el más bonito, no sé si lo habéis visto. No. Que es de Qatar Airways y es para frikis de Batman. Bien. Ajá, muy Queremos bien. desde aquí, podemos pedir, no sé si nos dejas de sola, vamos a pedir un jamón volador. Esa escultura infame que hay en la autovía, la salida de Calamocha. El jamón merece algo más. Deberíamos pintar un avión con un jamón y que fuera el jamón volador. Eso sería maravilloso y Aragón lo merece. ¿Sí o no? Sí. Estoy de acuerdo. ¿Vale? ¿Estamos Pero todos a favor? falta el dinosaurio. Bueno, dinosaurio Encajar también ahí, será, ¿no? pero hay algunos, hay de Tyrannosaurus Rex. Vamos a hablar ahora de otra cosa que no habéis hablado y es de maletas. Y no penséis que tiene la cosa doble sentido. No se pierden maletas en el aeropuerto de Teruel por razones obvias, pues porque no es... no te rías, no, porque no hay... Algunas se habrá perdido quizá de algún piloto o tal, pero hay un aeropuerto en el mundo que se jacta de llevar un montón de años funcionando desde el 94, 20 o 30 millones de pasajeros al año y ha perdido
0 maletas. ¿De qué país puede ser un aeropuerto así? Venga, va, a ver si lo acertáis. Danos opciones, ¿no? Sí, claro. No tiene Alguna opciones. pistita. Tiene a gente que trabaja seria, gente... Pero es una ciudad importante, conocida. Un país conocidísimo Pa- que sale mucho en el país. contrainformativo, hombre. ¿Quiénes pueden no hay uno, perder hay una uno que maleta sale con- mucho que es Brasil, pero ese dudo No, que sea. pero esos Japón, voy a pierden. decir yo, Japón. Sí, correcto. Los japoneses no han perdido de 20 maletas al año desde el 94, 20 millones al año. Desde el 94 no han perdido ni una. Hombre, En es el para aeropuerto darles de un premio, Kansai, ¿eh? Sí. Es un aeropuerto que está cerca de Osaka, asistiendo al aeropuerto de Osaka de auxiliar, y no ha perdido ninguna. En Estados Unidos, por ejemplo, se pierden 3 millones de maletas al año, para que os hagáis una idea. Importante dato, ¿vale? Entonces en el aeropuerto de Teruel todavía no se ha perdido ni una maleta, pero que sepan que hay rivales muy importantes y que cuando empecemos si alguna vez empieza a llevar pasajeros, aunque está haciendo lo de los taxis, pero todavía eso no cuenta, que tengan cuidado porque hay mucha competencia al respecto. Y tampoco habéis hablado de paracaidismo. Hace un año y medio, 300 paracaidistas saltaron de noche en el aeródromo de Teruel, en el aeropuerto de Teruel, para unas maniobras militares. En el ejercicio que estaban haciendo una simulación de que tomaban el aeropuerto para una operación. Esto tampoco lo sabíais, ¿eh? No. Y entonces, ¿qué ha pasado esta semana también? Pues que un saltador, un paracaidista que llevaba la cámara GoPro en la cabeza, llevaba el teléfono iPhone Pro Max, el último que ha salido, lo llevaba metido en el bolsillo del pecho, en la pechera, y se le cayó. Oh. Se ve en la cámara. Y el tipo también llevaba, como los frikis de iPhone lleváis todos, localizador. Y entonces al aterrizar vio que el cacharro había caído a 6,5 kilómetros. Se fue para allá. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pensáis que pasó? Que llegó Estaba alguien perfecto el antes. móvil. Claro. Exacto, estaba intacto. Funcionaba y no se había roto. Esto a veces ocurre. También le ha pasado a alguna persona que ha caído desde las alturas, no se le ha abierto el paracaídas y ha llegado ilesa por diferentes motivos de rozamiento y de caída en sitios especialmente extraños o en superficies arbóreas. Pero el iPhone cayó y él ha servido de campaña de publicidad esta semana. Está saliendo bastante. ¿Cómo os quedáis? Asombrados. ¿De piedra? Porque se cae de una mesa y se rompe. Correcto. Correcto. No entiendo, algo falla en hay el veces, relato. hay veces que se cae de la mesa a la mesa y también se rompe. De la mesa a la mesa. Tal cual. Sea más suerte, ¿no? Vamos con la última. No, que no nos da tiempo, que tenemos que no nos da terminar. tiempo. Nada. Bueno, todavía tengo que mañana dar las nos vemos por aquí. gracias, Saldaña, persona educada. Se me han y reído en todas la estas redacción cosas. porque no me lleváis nunca. Ay, Zandundo pobre. 3, Saldaña 0. Así es. Como el Huesca Zaragoza. Así es. Saldaña. Sí. Estamos ahí. Que vaya bien la mañana, Saldaña. No, pero me voy a poner elegante como él, a ver si hago algo. No sé. En soy fin, igual. El nada. hábito no hace al monje, tú tranquilo. Un Hasta abrazo, mañana. que vaya muy bien la mañana. Lo dejamos Adiós. aquí desde el aeropuerto de Teruel. Terminamos mañana a las 7. Volvemos a contarles toda la actualidad del día. Buen día a todos. Adiós. En directo desde el aeropuerto de Teruel, con Javier de Sola. Se nos ha ido de las manos.